Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Esta semana nos ha dejado una polémica bien interesante a propósito de la toma de posesión, o directamente de la posesión, no lo sé, de la señora Sheinbaum como presidente de México. La polémica ha sido esa reivindicación del pasado mexica, del México actual, que es perfectamente absurda, pero bueno. Pero no tanto eso como la reacción del español de a pie. Usted sabe que yo tengo aquí dicho, y no soy el único que lo dice, gracias a Dios, que el mayor acontecimiento cultural en España de los últimos 20 años es que la sociedad, la gente de la calle, el español de a pie, el hispano de a pie, porque también está pasando al otro lado del Océano Atlántico, es que se ha empezado a apoderar de su propia historia. Ha empezado a redescubrir su identidad y no hay más que ver las librerías. Bueno, unas provocaciones como la señora Sheinbaum, no sé si pronuncio bien el idioma original del apellido, hace 20, 25 o 30 años no habrían tenido respuesta. Aún peor, seguramente el gobierno español habría efectivamente pedido perdón. Hoy no. Hoy no hay más que ver las redes sociales para ver cómo hay efectivamente un porcentaje de ceporros inasequibles al desaliento que siguen diciendo sí, hemos de pedir perdón, etcétera, pero la inmensa mayoría de la gente sencillamente ya no se traga ese discurso. Y al revés, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa que frente a la vindicación de la señora Chimpum no solo ha hablado Vox, que ya sabíamos que iba a hablar porque ellos tienen la identidad desde el principio en su programa, ¿no? Es que Feijóo ha recomendado el libro de Gullo. O sea, yo no sé, ahora nos contará Marcelo, que estoy con nosotros, qué le ha dado a Feijóo. Pero es insólito. Que usted era muy pequeño y no se acuerda, pero hace 25 años habría sido imposible que un líder del PP recomendara un libro como ese. Y ahora llega Feijóo, que no es por otra parte, en fin, ¿cómo decir?, particularmente seguidor de Menéndez Pelayo, ¿verdad?, y lo casca. Y eso es una gran victoria, Esto significa que la batalla cultural se está ganando. Sí, se está ganando, para empezar había que darla. Se está dando y se está ganando. Y no hay más que ver, por ejemplo, también la penúltima estupidez del ministro de Cultura cuando explicó a Miguel Hernández como alguien fusilado por Franco, que se murió de la cárcel de tuberculosis en el 42, ¿verdad? Miguel Hernández. Lo interesante no era el tuit del ministro, lo interesante eran los comentarios de la gente poniéndole a caldo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque significa que efectivamente el mensaje de recuperación de la verdadera identidad de los españoles está calando y está creciendo y se está extendiendo. Una batalla cultural no es una cosa que se gane en 4 años, no es una cosa que se pueda hacer desde el gobierno. Ciertamente eso ayuda mucho, pero en fin, es cosa de una generación, de 2 generaciones. Y hay que ver el lapso con perspectiva. Es una gran noticia. ¿Ves? Duele un poco por lo que pasa allá. Es decir, cuando un poder decide recuperar una identidad que nadie siente como propia, porque no quedan descendientes de los sacerdotes que abrían corazones en las pirámides de Tenochtitlán, ¿verdad?, para explicarle al pueblo, tú eres esto y no lo que realmente eres. Cuando un poder decide inventar una identidad y hay una cierta parte de la población que efectivamente dice, sí, es verdad, esa es mi identidad, aunque nada en su casa, ni aunque mire un abuelo, ni un bisabuelo, nada le permite reivindicarla, entonces es que hay un problema de alienación importante. Alienación por parte de un poder especialmente cruel, por otra parte, como explicaba Barbadillo esta semana en Gaceta, que ha hablado del número de homicidios en la época de López Obrador. Aquí tenemos también nuestro propio jarabe con eso, que es el de esas identidades inventadas por las oligarquías separatistas y no solo separatistas de nuestras comunidades autónomas, que tienden al final a lo mismo. Lo explicábamos aquí el otro día con Carlos Astiz y Miguel Ángel Quintana Paz. Por una parte, fragmentar a las sociedades realmente existentes, y por otra parte proveerlas de una identidad que, como es ficticia, como uno lo puede encontrar en su casa, al final tienes que depender de que el poder te la dé y te hace dependiente del poder. Bueno, contra eso hay que levantarse. Y nos estamos levantando, y se está levantando la gente que al final está simplemente diciendo lo que es enteramente natural. No se puede vivir odiándose a uno mismo, porque si uno vive todo el tiempo odiándose a uno mismo se le pone cara de Yone Belarra, que es lo que no puede ser. Así que mire usted por dónde, desde mi punto de vista, el balance de la semana no ha podido ser más positivo. Bueno, rectifico, ha sido positivo y la próxima aún lo será mucho más.
Gato de viernes, gato de usares, y con los sones de la Generala nosotros vamos a empezar a contar el contenido de la cantina, y luego, por cierto, contaremos la cantidad de gente que ha escrito a la cantina y nos ha mandado cosas, porque esto es un no parar. Pero bueno, de momento, titulares. Vamos a empezar por la polémica de la semana. Además, tenemos hoy en la mesa a Marcelo Gullo y a Patricio Lons. O sea, es que hay que hablar del asunto. España no tiene que pedir perdón. En América, en el Sáhara sí. También tendría que pedir perdón, por cierto, el Polisario. Pero bueno, pero en América, al revés. Precisamente al revés, y lo contaremos. Vamos a pasar por ese asunto del que no se puede hablar, que es la guerra de Ucrania. Y, o sea, hay muy buenos amigos de este programa que se molestan, sinceramente, y de verdad yo lo entiendo, en fin, no es nuestro afán molestar, ¿verdad?, cada vez que lo contamos, pero sencillamente hay que contarlo porque nadie lo cuenta. O sea, el universo de negocios que empezó a revelar el Instituto Oakland a partir de la venta masiva a los fondos de inversión de la tierra ucraniana, es que es lo que explica que la guerra esté durando tanto. ¿Y por qué? Y de esta manera. Bueno, vamos a hablar de esto y de paso hablaremos también de más cuestiones, porque mire, es que está la cosa que arde, y ahora tenemos una nueva erupción, que es esa guerra entre Irán e Israel, que no es guerra formal todavía, pero ya que más da. Quiero decir, nadie espera una declaración formal de guerra cuando los hechos consumados son los que son. ¿Qué significa? Esta es la pregunta. ¿Qué significa desde un punto de vista más amplio, geopolítico? O sea, aquí somos muy poco dados a esto de guerra política internacional como si fuera un partido de fútbol. Se trata de explicar lo que significa esto y dónde nos deja, claro, a los españoles en particular y a los hispanos en general. Lo veremos. Y luego hay que contar, esto es muy importante, el asunto, todo lo que se ha averiguado en las últimas semanas, porque lo han contado los protagonistas del asunto en el tema de la inmigración masiva. Desde Fabrice Leggeri, ex responsable de Frontex y eurodiputado de Patriotas por Europa, contando en el Parlamento Europeo que sí, las instrucciones que él tuvo mientras dirigió Frontex fue no solo no parar a los inmigrantes, sino acogerlos y dejarlos pasar. Hasta el otro día, el señor Clavijo, presidente de Canarias, enseñándole un papelito al gobierno, o sea, ¿qué es esto de que mandáis a un particular la gestión de los MENA? ¿Cómo que un particular? Con dinero público para que se forre. Y otras cosas que hemos ido averiguando, que ya las había contado Rubén Pulido, pero que siempre se nos negaban, con la cosa de que si éramos fascistas, ¿no? Lo de la comandante Antúnez el otro día en El Español, el periódico de Pedro J. Ramírez, contando que efectivamente las redes del tráfico humano fundamentalmente financian redes yihadistas, entre otros criminales, en África. Bueno, todo esto, esta semana ha sido ya noticia aceptada por el mundo bien pensante. Y esto es interesantísimo. Bueno, esto y algunas otras cosas más que iremos viendo en compañía de nuestros contertulios de esta noche. No está José Antonio Fuster, no se lo reprocharemos, no habría cabido hoy en la mesa porque don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de ver aquí a nuestro amigo Marcelo Gullo otra vez, y después del speech que has hecho... O sea, a ti y a mí le da igual que estemos. Ya. O sea, no, él es Pedro es que Marcelo, que está aquí todos los días. Joder, de verdad. Es una cosa... Bueno, y luego tu speech de entrada, pues ya ha acabado de ponerme eufórico. Me alegro mucho, mira. Y eso que había venido con cierta prevención, porque, culpa mía, lo admito, leí el otro día Político, ese pseudomedio progre que se fabrica en Estados Unidos y tiene también una corresponsalía en Bruselas, ¿verdad, Carlos? Que estuvo analizando el debate de los vicepresidentes y se fijó en un asunto en el que no os fijasteis aquí, que es en la barba de J.D. Vance, que contaban que la barba es una barba que transmite agresividad y que amedrenta a las mujeres. Yo digo, voy a venir aquí y están aquí dos barbudos como vosotros. Yo puedo dar fe por los correos que recibimos de que la barba de Carlos Esteban, por ejemplo, que transmite agresividad, efectivamente, no solo no amedrenta a las mujeres, sino todo lo contrario. No sé. Déjate la barba, ya tienes que dejarte la barba. Me siento muy mal, ya lo intenté un par de veces y las mujeres que me rodeaban, o sea, mi madre, mi esposa, es que las madres son lo peor para me eso. Dijeron que no, que me la quitase. Ya, pero que transmitías agresividad. Claro. Pues seguramente seré eso. Yo, los de Bilbao ya se sabe, somos muy agresivos. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Efectivamente.
Sí, señor. Es ese célebre pasaje de una película que yo personalmente detesto, pero bueno, que es la de la vida de Brian, pero el pasaje está francamente bien. Cuando el Frente Popular de Liberación de Judea, creo recordar que se llamaba, se reúne, ¿verdad?, para levantarse contra los romanos. Lo habrá visto usted 1000 veces. Y uno contesta, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y entonces otro contesta, ¿los acueductos? Y así van sumando, efectivamente. Bueno, claro, es que es una cuestión de civilizaciones. Pero ¿sabe usted qué es lo que me parece que es importante transmitir esta noche? Los acueductos y las minas y las carreteras y las catedrales y las universidades y los hospitales y todo eso no lo han hecho los españoles por los indios. Lo han hecho los españoles y la población nativa que resulta de los procesos de conquista por el conjunto de sus respectivos territorios virreinatos en aquel momento. Y es que me parece que ese es el asunto que hay que empezar a dar a entender, ¿no? Bueno, en fin. ¿Viste el debate de estos dos, de los americanos, que no está en el guión hoy? ¿No? No, ay, qué mal. Bueno, la verdad es que no, sí. ¿Pero sabes por qué no está? Porque la CBS se quedó con los derechos de la imagen, con lo cual no podemos darlo. Ya, bueno, la verdad es que en principio un debate de números 2, de segundos espadas, pues no suele ser una cosa así y tal. Pero en este caso es que Vance estuvo fantástico, o sea, estuvo fantástico. Los dos además. Sí, pero Vance tiene una contundencia. Demostró ser alguien muy distinto al tipo al que pinta en la campaña de Kamala, y el otro es un botarate. El otro es un absoluto botarate. Un botarate. Con bastantes esqueletos en el armario, esqueletos ideológicos. Ya. Un tipo que está en China, tal, no es, en fin, las declaraciones que ha hecho, las medidas que ha tomado como gobernador de Minnesota, que le coincidió, tú sabes, ¿te acuerdas que todo el tema este del ¿cómo se llama? San Floyd San George Floyd. Ah, sí, fue sí. de Minneapolis y tal. Y dejó expresamente que quemaran una comisaría. Oye, no intervengan, que la quemen. Entonces es un tipo, en fin, no sé, si eligen al tándem Kamala tal, como dice Musk, se acabó. Estas van a ser las últimas elecciones. Eso dice mucha gente, efectivamente. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Marcelo Gullo, confiesa. O sea, ¿qué le diste a Feijóo? Bueno, todavía nada, pero le prometí un asado en mi casa y ahí lo convencí. Ya. Un asado en mi casa, que son los mejores de Argentina. Le convenciste solo con la promesa. Contigo actúa como con Sánchez. No necesita, está bien eso. Pero, ¿qué tal? Vos sabés que... Ay, espera, que no se nos olvide. Antes, muy importante. Usted sabe que Marcelo Gullo se ha hecho famoso en España fundamentalmente por sus libros de revisión histórica sobre Leyenda Negra, América, España, etcétera. Vale. Pero su formación esencialmente es como geopolítico y profesor de geopolítica. Y tenemos curso online de Marcelo para sus alumnos que se quieran apuntar, usted mismo, ¿verdad?, precisamente sobre la tesis central del pensamiento de Marcelo Gullo, que es el de la insubordinación fundante. Me parece, vea que tenemos el cartelito, que se puede uno apuntar ya, ¿vale? Y esto hay que decirlo. O sea, inauguras curso online, al que se puede apuntar quien quiera. Sí, el día miércoles. ¿Este miércoles ya? El día miércoles con 3. Ahí lo estamos viendo. Está, ahí ponen ulis.com. Ajá. Y van a encontrar, que es bien original, 3 modalidades. Las personas que están como si fuesen en una aula real, que yo hago la clase, me hacen las preguntas, como si estuviesen en una clase normal, y que pueden hacer al final un trabajo escrito, vale, que yo voy a corregir. ¿Y dónde va a ser eso? No, es todo online. Ah, como decía, perfecto. Como nada más que la pregunta, van a estar en la clase, la persona entra en la clase online, ya. hace la pregunta como si estuviésemos en una clase. El aula online todavía no lo he pillado, pero efectivamente sí, claro, lo hemos dicho en la pandemia todos. Bien. Cuando termina el curso, que empieza este miércoles 9 de octubre y termina el 16 de diciembre, esa persona puede optar por hacer un diploma y entonces hace una tesis, yo la corrijo. No quiere, solamente se queda con haber participado de la clase y ellos la preguntan, pero supongamos que no tiene tiempo. Dice, no, pues yo no puedo todos los días, miércoles, a las 7 de la tarde de Madrid hasta las 9 hacer eso. Bueno, entonces lo puede ver cuando quiera. ¿Verdad? Lo puede ver cuando quiera y la cantidad de veces que quiera. Y claro, ¿qué vamos a ver ahí? La teoría central que yo he predicado ante tanto tiempo, que es cómo construyeron el poder las naciones, cómo construyó el poder
Gran Bretaña, cómo construyó su poder nacional los Estados Unidos, cómo lo hizo Alemania, cómo lo hizo Japón, cómo lo hizo Corea, cómo lo hizo Rusia, cómo construyeron el poder las naciones. Real, no lo que dicen que hicieron, lo que realmente hicieron, ¿está? Que es totalmente diferente de lo que hicieron, de lo que dicen, y lo que se enseña en las universidades es lo que dicen, no lo que hicieron. Esa es la novedad del curso. Universitas Libre Hispánica. Hay que apuntarse. Usted entre en ulis con hintercalada.com y seguiremos recordándolo varios días. Empieza el miércoles que viene. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas sesiones son? Bueno, son del miércoles próximo al 16 de diciembre. Son casi 3 meses. Perfectamente. 9 de octubre al 18 de diciembre del 2024. Claro. Efectivamente. Bueno, pues ya está. Vale. Fenomenal. Pero vamos a hablar de esto, vamos a hablar del libro de antes de eso, vos dijiste que, y lo he escrito yo, ¿no? Nada por lo que pedí perdón. Pero sabés que me he arrepentido. Pues eso lo escribí yo, no te arrepientas. Pero España tiene que pedir perdón. ¿Sabes por qué tiene que pedir perdón? Por habernos dejado solos en el 92. En el 92, España dijo, se entiende, nosotros no descubrimos América, fue un encuentro. De cultura, sí. Y ahí fue el comienzo de toda la maldad que vino después. Ahí fue el comienzo del auge indigenista. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahí España dijo, nosotros pecamos y fuimos a hacer desastres. No estoy muy de acuerdo con eso. Sí, lo dejó todo decir. Mira, pues es y un a buen confesión tema para de parte, relevo de prueba, decían todo el mundo. Es un buen tema para meterlo con el debate. A confesión de parte. Además ese por periodo, eso tiene que pedir perdón. No por lo anterior, cerca. que fue... ¿Vos sabés qué me acusan ahora? Andan algunas profesoras ahí, ¿no es cierto? No voy a nombrar las universidades. Diciéndole a los alumnos, cuando a los alumnos le preguntan sobre mi libro, que yo hago leyenda rosa. Déjate barba. ¿Sabés por qué dicen eso? ¿Sabés por qué dicen estas chicas? ¿Está? Y algunos muchachos también, ¿no? Porque hay una diferencia terrible entre esos hombres que fueron a América y ellos. Si ellos realmente le cuentan a los muchachos la verdadera historia de esos hombres que fueron a América, ellos aparecen delante de los alumnos como lo que son. Como unos cobardes, como unos mediocres. Como unos tipos miedosos. Sobre esto que hice, yo recomiendo siempre la lectura tal cual de la crónica de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que es un tío que la hace y que además escribía bien y se entiende todo. Sigue siendo la lengua española del 16, pero se entiende perfectamente. Y además se limita a contarlo, O sea, no es... De verdad, ves el tipo de humanidad que era, efectivamente. Claro. Sí. Comparen usted con Urtasun, joder. En fin. Bueno, Marcelo, bienvenido. Hay mucho que debatir hoy y enseguida Patricio Lons, que se incorpora, que hay que estar maquillándolo, porque Patricio necesita más reparación porque acaba de llegar de viaje, ¿no? Por otro Oye, motivo. ya que estoy en una cosa, déjame contar una anécdota que es que me hizo muchísima gracia en su momento, con respecto a eso de pedir perdón. Cuando el Papa Benedicto viajó a Londres, le recibió el entonces alcalde de Londres, que era Boris Johnson, precisamente. Hombre. Y le reprochó en su discurso, es decir, le dijo que tendría que pedir perdón por haber a Roma tendría que pedir perdón a Londres por haberles abandonado en el siglo. Joder, macho, las reclamaciones de Enrique VIII, no te digo. No, cuando se fueron las legiones romanas. Cuando se fueron... pero les habían abandonado. Si este es alemán. Si este es alemán. Ya, pero era representante de Roma. Ostras, eso ya sí que tiene mérito, O sea, es un poquito más complicado. O sea, ostras, de verdad. Sí, bueno, mire, si nos hubiéramos quedado con Meloni, tampoco habría pasado nada. En fin, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A lo que vamos. Hoy inauguramos sección. Visto cómo está el patio, hemos decidido hacer una sección que se va a llamar tal día como hoy, para hablar de acontecimientos generalmente polémicos y distorsionados. Yo quería poner la música del nodo. Pero tenemos un problema, y es que esa televisión pública que paga Carlos, Pedro, cualquier día Marcelo, yo y por supuesto usted, tiene unos derechos leoninos sobre las sintonías y las músicas. Así que la música del nodo que todos recordamos, nosotros no la podemos emitir. ¿Y tararear se puede? Se puede tararear, así que 1, 2, 3... Bien. En tal día como hoy. Y esta semana teníamos una efeméride importante, que es la del 1 de octubre. No el 1 de octubre separatista catalán, porque hasta 2017 el 1 de octubre era la fecha de conmemoración, por unos positiva, para otros negativa, no entraremos ahí de momento, de la designación de Franco como jefe del Estado, o más precisamente como jefe del gobierno del Estado, que es un título que se inventó en aquel momento
para darle a alguien el poder único en el bando de los sublevados. Octubre del 36. Y es muy interesante lo que estaba pasando entonces, porque fue precisamente esa decisión lo que permitió al bando nacional, partiendo de una inferioridad manifiesta, ganar la guerra, sin embargo, sobre todo por oposición a lo que estaba pasando en el otro lado. Unidad de mando. Claro. Bueno, y acaba de ser nombrado presidente del Consejo Largo Caballero, si no me equivoco, que fue en septiembre, ¿no? Sí, a principios de septiembre. Vamos a ver un brevísimo vídeo que en su día hicimos aquí en Tiempos Modernos, ¿se acuerda usted?, sobre aquel episodio, y ahora comentamos lo que significó fundamentalmente para desasnar, que no para desaznar, a las nuevas generaciones. El alzamiento de julio de 1936 había sido planeado como un golpe rápido, pero el fracaso de la sublevación militar en importantes capitales lo convirtió en una larga guerra que dividió al país en dos. El bando sublevado, aún en inferioridad de condiciones materiales, económicas y militares, logró asentarse en varias regiones en esa situación, y como la duración de la guerra era imprevisible, se hizo necesario construir un mando único político y militar. El jefe inicialmente tenía que haber sido el veterano general Sanjurjo, pero este falleció en accidente de aviación cuando se dirigía a España desde su exilio portugués. ¿Y a quién elegir en su lugar? La decisión no resultaba fácil, pero lo que estaba ocurriendo en el bando contrario, sumido en el caos, era suficiente aliciente. El paisaje de la cúpula militar en el bando sublevado era muy heterogéneo. En él había republicanos convencidos, como Mola, Cabanillas y Queipo de Llano, por ejemplo, y además abundantes monárquicos, como Dávila, Aranda o Quindelán. Incluso había carlistas como Varela, pero todos eran sobre todo militares y estaban convencidos de que era preciso designar un mando único que diera cohesión estratégica a las operaciones y unidad política a las fuerzas sublevadas. El general Mola, muerto Sanjurjo, hizo crear una junta que puso bajo la autoridad de Cabanillas, el más veterano, pero que no tenía el prestigio suficiente para galvanizar a los cuadros militares y políticos del alzamiento. Mola necesitaba un generalísimo, rescatando el título creado en España por Godoy. La persona elegida para ello fue el general Francisco Franco, de 43 años, que se había sumado a la sublevación en el último momento, pero cuyo historial, prestigio y contacto internacionales le convertían en el hombre indicado. En la operación intervino decisivamente el coronel Yagüe, que forzó la designación con atribuciones superiores a lo inicialmente previsto, porque la idea que habían aceptado los generales era nombrar un jefe militar con atribuciones políticas. Lo que salió del aeródromo de Salamanca, donde se celebró la reunión final, fue nada menos que un jefe del gobierno del Estado español que asumiría todos los poderes del nuevo Estado. Franco fue formalmente proclamado jefe del Estado de la España sublevada el 1 de octubre de 1936. Ganó la guerra civil y se mantuvo en el cargo durante 39 años, hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando falleció de muerte natural. Bueno, pues esto es lo que pasó, y por eso Franco se convirtió en el líder formal de algo de lo que en buena medida ya era el líder, digamos, informal, fundamentalmente por su prestigio militar, pero no por otro motivo. Se une a la mesa Patricio Lons. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Anglicismo de líder. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal? Una alegría. Llegado de Buenos Aires. Sí, la verdad, 43 horas sin dormir y acá estamos, así que 43 Cristina me horas arregló sin la dormir, cara. por favor, un té para... Pero creo que Marcelo y yo vamos a coincidir en que estamos muy alegres de que nos reciban con la bandera, que es bandera no solo de España, sino que es bandera en el ejército argentino. 5 unidades del ejército argentino mantienen la Cruz de San Andrés. La Cruz de Borgoña, y es más, el regimiento número 1 de Infantería Patricios, del regimiento de Buenos Aires, que es el primer regimiento ya español, ¿no? Argentino. Es el entronque. Es el primero, pues se llama Regimiento de Patricios. Claro, porque los patricios son los fundadores de la ciudad. Exactamente. Que no hay que confundirlo con la oligarquía porteña, Que es otra porque cosa. estos tipos que fundan la ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes son? Son criollos paraguayos. Hay un español, es decir, que justamente es vasco, es Garay. Está Juan de Garay. Sí, cuando efectivamente. Uno más o dos que lo acompañan, Cuando y la el resto fundación de son Buenos Aires. criollos Vamos. paraguayos y guaraníes Y todos con que alma fundan la hidalgo, ciudad de sí, Buenos Aires. Marcelo. Bueno, estamos Todos hablando con de alma Franco, hidalgo. que ya sé, no mandé mensajes, ya lo sé, ya rectifico yo. Luego iremos a hablar de esto. Franco, que se trataba de recordar, perdonad, que si no, joder, vosotros el guión es que os lo... Digo, el 1 de octubre. En realidad, era inevitable, es la cuestión. Uno lee por ahí y descubre un montón de teorías conspiranoicas.
O sea, en realidad Sanjurjo muere en accidente de aviación porque Franco quería. Luego Mola se matará en accidente de aviación en medio de la tormenta porque Franco, me imagino que conjurando los rayos, ¿verdad? Es el que provocó la tormenta. No te A olvides José Antonio de lo eso. fusilan porque Franco quería que lo fusilaran. O sea, la historia real es esta. Hace falta un mando militar y el único que no está comprometido con el régimen republicano de antes como Queipo. Que no está comprometido con la masonería y su ambigüedad como Cabanellas. Y Queipo. Que no está comprometido con el mundo monárquico anterior, Como Quindelán. como Quindelán, y que además es el más joven y es el que más medallas tiene, pues es Franco, claro. Más medallas, entiéndame, en el sentido de mejor carrera militar. Prestigio Claro. en Europa. ¿no? Bueno, es que en los planes de Mola, quien iba a presidir una junta militar que se formaría en el momento del alzamiento es Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal pues desde que le amnistió el gobierno de Alejandro Lerroux en el 34, me parece. Pero este se mata, como ya has dicho, en un accidente de aviación, sobrevive el piloto, Ansaldo. Accidente. Sí, bueno, accidente. Ya que estamos, vamos a ver. Galarza, el ministro de Gobernación, o sea, Interior, se jactaba. Pero es que era muy bocachanclas, Galarza. O sea, no sabes realmente de que él había provocado el accidente en el despegue desde Portugal de Sanjurjo. Pero todo indica que fue un accidente. Bueno, Ansaldo en sus memorias. Ansaldo era el piloto del avión. Que además era monárquico. Sí. Y Ansaldo culpa a un maletón que le meten a Sanjurjo en la cabina del Lleno de avión, medallas y cosas. porque llevaba no sé cuántos uniformes y demás. Hablando con Miguel Platón, historiador también, Sí. que ha venido a esta casa, Buen amigo de esta él insiste en que es un accidente de aviación, porque el avión, es verdad que estaba sobrecargado, pero era un avión de una hélice de madera de solo 2 palas que no puede provocar la suficiente fuerza para que el avión remonte antes de chocar con un murete de piedra. ¿Y cómo el piloto se salvó para contar esas cosas? Pues porque es un choque frontal, como un coche contra otro coche, y el piloto salió despedido por el parabrisas, mientras que Sanjurjo Estaba dentro y no- estaba dentro y muere quemado o asfixiado por el humo. ¿Y no saltó? No, fue un accidente, tal cual. Punto. Bueno, el asunto es que cuando cae Sanjurjo, se puede imaginar los planes. Un día sacaremos una diapositiva de mis clases del ISEP sobre lo que pasa con el alzamiento, con la sublevación militar. Y es que lugares básicos donde parecía que iba a triunfar, y muy señaladamente Madrid y Barcelona, fracasa. En Valencia pasó una cosa rarísima, que es que era Serrano el que estaba en Valencia, que se levanta, porque la CEDA le había dicho, el partido de Gil Robles, que iba a llevar no sé cuánta gente, y ahí no se presenta nadie, al final el tío se marcha como puede, y al final te quedas con un territorio, el sublevado, partido en dos, con todos los centros financieros, fabriles, etcétera, en manos del Frente Popular, con la mayor parte del generalato, contra lo que se dice, en el lado del Frente Popular, y literalmente... flota, no olvidemos la flota. Y literalmente colgados de la brocha. Sí, sí, sí. Y entonces hace falta alguien resolutivo. Y oiga, es Franco, claro. Es que además Franco mostró esa capacidad de mando y de improvisación con el asunto del puente convoy de aéreo. la Victoria, del traslado de tropas de Marruecos a la península. Y luego que efectivamente, como ha mencionado Carlos, pues era un hombre muy prestigioso. El propio Azaña dice que él, el único al que le teme es a Franco. Entonces también Franco es capaz de montar enseguida contactos internacionales, pues con Alemania y con Italia, para empezar a pedir y recibir armamento y apoyo. Jefe del gobierno del Estado. Es interesante, hay una polémica, parece ser, tensa entre los diferentes generales. Los generales al final son generales, que bueno, eso de que uno mande, vale, pero en fin, tal, no sé cuántos, y por otra parte gente muy soberbia, como que podría. Es que venían de una tradición decimonónica que se prolonga en España hasta los años 30, de espadones, de pronunciamientos, y de aquí mando yo. El caso típico es el de Queipo de Llano, que se enfada con Primo de Rivera, le llamaban el general republicano, se mete en todas las conspiraciones, está también en el asunto de Jaca del año 30, demás. Es cuñado de Niceto Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, o sea, no, claro, es que... bueno, entonces que alguien que parece que es Yahweh, según diferentes fuentes, en fin, esto es una historia que Primo ha contado muy por detalle, insiste en que tenga el mando total. De ahí ese título tan extraño, jefe del gobierno del Estado, que implica ya al Estado en lo que no es solo el mando político y militar. Porque en el otro lado lo que está pasando
es el absoluto caos. Y es que teniendo, como se jactaba Indalecio Prieto al principio de la guerra, el oro del Banco de España, los centros financieros, los centros industriales, etcétera, aquello estaba estallando por la fragmentación enorme del campo del Frente Popular, con un gobierno que ya no pintaba nada, con las milicias de los sindicatos y partidos del Frente Popular haciendo la revolución por su cuenta, la mayor parte de los fusiles en la retaguardia haciendo limpieza, o sea, matando gente en lugar de estar en el frente, y en el frente oficiales como el coronel Puigdendolas, teniendo que retener pistola en mano a sus soldados porque huían, y cuando sacaba la pistola iban a dispararle a él. O sea, hablo del ejército del Frente Popular en los primeros meses, es una cosa terrorífica. Es que además coincide, lo provoca el nombramiento de Largo Caballero como presidente del gobierno, la caída de José Gidal, pues que las tropas sublevadas toman el mismo día Irún y Talavera de la Reina, que no se llamaba así entonces, lógicamente, Talavera del Tajo, creo que era el nombre. Entonces ya el PSOE, que era el verdadero partido de masas que había ahí, pues dice, bueno, esto ya está bien, tenemos que de verdad montar un gobierno que se enfrente a estos y que coja a los milicianos y los lleve al frente al precio que sea. Por eso en la semana siguiente Largo Caballero pues crea el Ejército Popular, que es que lo habían disuelto. Lo habían disuelto, efectivamente. Es que creo que fue ya José Gidal como presidente del gobierno el que firma, sí, fue Gidal, firma un decreto el 18-19 de julio disolviendo todas las unidades militares. Por presión de la extrema izquierda Largo Caballero. Y los soldados se fueron a casa. Y luego también Largo Caballero crea el comisariado político en el ejército. Y de eso hablaremos otro día, porque eso un caramelo, macho. Es como darnos un caramelo, como os gusta. Pues efectivamente. ¿El qué? Esto, el tema de la historia de la... Sí. Bueno, ya que sepa, es que si no cortamos... Sí. La próxima semana, ¿sabe usted qué vamos a hacer? La Revolución de Octubre del 34. Muy bien. Que también va a ser tal día como hoy, así que hablaremos de cuando el PSOE promovió aquel golpe contra la legitimidad republicana, porque eso fue literalmente. En fin. Bueno, vámonos a la publicidad. Antes de la publi, una cosa muy importante, ya está en preventa mi próximo libro, luego hablaremos del de Marcelo, pero de momento, La batalla de Clavijo. Una batalla esencial de la Reconquista en la que Santiago Apóstol se aparece a caballo degollando sarracenos. Está muy mal decirlo, pero bueno. La cuestión es la siguiente. ¿Ocurrió? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Vamos a ver por favor la portada cuando podamos, vea. Bueno, pues de lo que se trata aquí en esta novela histórica es, ateniéndose lo más posible a la realidad histórica del momento, España, años 845-850, contar lo que pudo pasar y cómo pudo ser. Por favor, portada, es muy importante que aparezca la portada. Ahí estamos, gracias mil. El libro aparece el 30 de octubre y ya está a la preventa en Amazon, por supuesto, y también en su librería, que puede usted ir a su librería de preferencia. Aquí tenemos un montón de librerías amigas, Tercios Viejos, Taiga, Faro, en fin. Es decir, el próximo de Esparza me lo reservas, por favor. Pues ahí estamos, Clavijo, la batalla prohibida de la Reconquista. ¿Por qué prohibida? Porque está prohibido decir que existió. ¿Y si hubiera existido? Bueno, pues esto es El jinete de luz. Publi, y a la vuelta empezamos. A la vuelta vamos a hablar de si España tiene que pedir perdón. Como dice Willo que sí, pero por otros motivos. Más cosas. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes y Gato de Usares. ¿Sabe usted que tenemos unos amigos que son los de Comunidad Solar, muy amigos de este programa y que siempre ofrecen unas cosas muy interesantes? Y lo último es lo del autoconsumo remoto. Vamos a ver, que usted vive en un bloque de viviendas y no puede poner pantallas solares. Bueno, no se preocupe, porque Comunidad Solar le ofrece la oportunidad de beneficiarse de las ventajas que ofrece la energía solar sin necesidad de poner paneles, como entrando dentro de la comunidad, que por eso se llama así, de propietarios, en este caso concreto de un parque solar y de una hidroeléctrica, que es lo que tiene Comunidad Solar, y que se está acabando ya, por cierto, el cupo. En este momento están al 99% de capacidad, con lo cual ya no queda poquísimo para cerrar las contrataciones. Ventajas, bueno, pues mire, cambia el concepto. Usted deja de ser solo consumidor de electricidad y pasa a ser productor de su propia electricidad. Esta es la historia. Y está fantástico, o sea, que te sale gratis. Pagar los peajes y ese tipo de cosas que hay que pagar en cualquier caso, si vives lejos del radio de la central, pero el coste de la energía, tal cual, cero. Además, precisamente porque este último 1% que queda ya es el final, tiene usted la opción de pagarlo en 12 meses sin intereses, lo que es no lo piense. Y si lo que yo le he explicado no lo ha visto claro, llámelos, 980
2812, pregunta por cualquiera de los que vienen aquí, Borja, Eugenio, Ángela, y les pregunta, ¿esto cómo va? ¿Y cuánto me beneficio? Y le van a contar absolutamente todo, con Comunidad Solar. Bueno, que volvemos. Vamos a ir directamente al asunto de la semana. Luego, puesto que Marcelo hace mucho tiempo que no viene y no ha visto cómo proliferaba el jardín de los húsares, luego detallaremos aquí todo lo que se ha sumado y lo que aún se ha de sumar. Pero yo quiero que el debate hoy, más con Marcelo y Patricio en la mesa, sea fundamentalmente el asunto del perdón y el asunto mexicano. Vamos a ver. Yo creo que nada lo sintetiza mejor que la... No quiero ser cruel, quiero ser descriptivo nada más, parodia de ceremonia indígena que el otro día saludó la llegada al, diríamos, solio presidencial de la señora Sheinbaum. Vamos a escucharlo sobre todo. Con todo el respeto, vamos a hacer la ceremonia sagrada de nuestros pueblos indígenas y vamos a levantar nuestras manos con dirección a donde sale el sol, al oriente, y levantamos nuestras manos. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia. Anda que no van a gastar. Bueno, cuando yo era jovencito se decía en mi barrio una expresión que yo creo que hay que recuperar para la actual historia. Cágate, lorito. O sea, tal cual. Pero bueno, ahí lo tienes. A mí lo que me resulta asombroso del asunto es que una mujer que no tiene nada que ver de linaje personal con el mundo mexicano, mucho menos con el mundo mexica, y que se llama Sheinbaum, abandera una ceremonia de recuperación indígena enteramente ficticia y reconstruida, porque no queda nadie para recordar cómo era aquello, no solo eso, pero da exactamente igual, y pretende convertirlo en religión de Estado, porque esto es una ceremonia presidencial. Bueno, es el delirio. Pero no solo es que sea ficticia, es que es imposible, quiere decir que había muchísimos pueblos. Pues si eliges los ritos de este, pues no estás eligiendo los de lo otro. Es decir, que por eso es inventada. Es como si nos hubiera sentado mal la conquista romana y quisiéramos recuperar lo que había antes. Y hiciéramos una mezcla de germanos, galos, íberos. Carpetos y betones. Claro. Bueno, hubo esa fiebre en Europa a finales de los 19, principios del 20, el retorno de los druidas, no sé cuántos, pero era folclore. O sea, nadie tomaba posesión presidencial, ¿verdad?, invocando al bardo Taliesin, por ejemplo, que es un clásico del... Pues es el equivalente. Pero eso tiene, lo que ha hecho la señora tiene una profunda lógica. No es un dislate de ella, tiene una profunda lógica. Es la lógica del servicio, ¿se entiende?, a los intereses extranjeros, es decir, de la oligarquía financiera mundial, que ataca a la hispanidad, porque lo que da unidad al continente son dos cosas, es decir, la lengua y los valores. La lengua y los valores católicos y la lengua que es el español. Eso da unidad. Si yo rechazo eso, por lógica, ¿a dónde tengo que volver? Tengo que volver a 1.300 lenguas distintas que conduce inevitablemente a la fragmentación lingüística y la fragmentación lingüística a la fragmentación política. Esa señora no es una ingenua, no es que hace eso porque se le ocurrió hacer una cosa de humor, no, es porque es una sirvienta de la oligarquía financiera mundial. Ella es un caniche de la oligarquía financiera mundial. Para eso le han pagado toda la vida, para que llegue a este momento y haga eso, porque esto conduce a la fragmentación, ¿se entiende?, de Hispanoamérica. A la destrucción del espacio de soberanía. Claro, segmentos ridículos del mercado mundial, porque lo mismo quieren hacer en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, con en España, inexistente nación. En España, como hicieron con lo que inventando, se entiende, Cataluña, que no existe como nación, así van a inventar una nación mapuche, una nación aymara, una nación quechua, y seremos segmento anónimo del mercado. Entonces no hay que tomarlo a risa. Esta señora está haciendo algo muy serio. Parece una cosa que da risa, sí, si no fuese trágica. Sería una comedia, pero en realidad no es una comedia, es una tragedia, porque aparte, ¿qué elige?
elige a lo más terrible, lo más cruel, se entiende, que existió sobre Mesoamérica, porque no había México, Mesoamérica, que es a los mexicas o aztecas. Es decir, elige un imperialismo antropófago. Si vos y yo mañana vamos a México y entrevistamos a 10 personas, ellos no saben que 8 o 9 de los que entrevistemos son descendientes de los que los aztecas se comían, porque los aztecas eran antropófagos. Cortés detiene un genocidio. Si Cortés no hubiese llegado, los aztecas se lo hubiesen comido a todos, no existirían hoy. Aún más, son descendientes de los 80, 90 mil indígenas que entran en Tenochtitlán a sangre y fuego degollando mexicas. Pero claro, que eso fue la batalla. Eso fue la conquista de entonces, la señora, si realmente ella estuviera contra todos los genocidios, como dice que está, tendría que darle gracias a Cortés que detuvo un genocidio. Ahora solo hay un genocidio malo. El genocidio de los aztecas era perfecto, eran sus costumbres y hay que entenderlos, porque eran sus costumbres y hay que entenderlo, que se comían a la gente, le sacaban el corazoncito, le comían, eso sí, nada más que lo comían el muslo, la otra parte no les gustaba. Entonces hay que entenderlo, pero era su costumbre. Y entonces dice, no, pero fíjese, profesor, pero qué magníficas ciudades tenían, qué magníficas, se entiende, templos. ¿Así? Entonces una civilización se juzga por sus estructuras artísticas y por su estructura arquitectónica. Entonces, que no acusen más al nazismo, porque las autopistas que hizo Hitler todavía funcionan. No, lo juzgamos porque los nazis eran unos criminales y los aztecas eran unos criminales. Un antecedente, no, superaron a cualquier en la historia de la humanidad. Este argumento que está contando ahora Marcelo aparece en la controversia de Valladolid, que es cuando Carlos I ordena detener las conquistas para examinar si tenía derecho moral a seguir conquistando, cosa única en la historia, ¿verdad? Y se enfrentan Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, y Bartolomé de las Casas esgrime ese mismo argumento de los templos y la perfección arquitectónica como ejemplo del grado de civilización de los pueblos amerindios. Y Ginés de Sepúlveda le contesta, también las abejas hacen panales perfectos, ¿verdad? Y no por eso pensamos que tengan alma. Pero es interesante, o sea, al final estamos debatiendo siempre en torno a Aristóteles, que esta es la gran cuestión. Pero bueno, ahí estamos. Y vamos a ver qué piensa Patricio. Que tiene ganas de hablar de este asunto. Vos sabés que López Obrador también hizo una ceremonia similar y Evo Morales también hizo algo. Y Ollanta Humala. Sí. Y estas cosas no se veían desde que Haití nace consagrando su nuevo Estado, cuando se le separan de Francia, consagrándose al demonio. Y la verdad que estas cosas es un retroceso de 2000 años. Y como dice Marcelo, es para separarnos y no mantener una lengua común, una tradición común, una religión común, que nos permitiría tener una visión geopolítica de otro tipo. El error... Claro, es lo que se quiere evitar a toda costa. Tomando un poco lo que también explicó Marcelo, el error de Sheinbaum es un error geopolítico. Además, los errores morales, religiosos, teológicos que pueda tener. Pero es un error geopolítico porque México se está perdiendo la posibilidad de liderar la ecúmena española. Somos más o menos 650, con el mundo lusitano estaríamos en 900 millones. El país que tiene más hispanohablantes es México. Entonces, hay que sumar la población de España, Colombia y Argentina para tener la población que tiene México. Estamos hablando de 130 millones, más lo que tiene Estados Unidos, estamos hablando de 150 millones. Si ellos dijeran, bueno, ya que somos el país con más hispanohablantes, vamos por la mejor calidad de ingenieros, de empresarios, vamos a extender nuestra influencia sobre todo Centroamérica, sobre las Antillas, estamos hablando de 200 millones de personas. México tiene una tradición importante, que es esa mixtura de antiguas tradiciones indígenas con todo el aporte español. De hecho, cuando éramos chicos, en Argentina veíamos al país más parecido a España, a México. Sí. Yo de chico veía alguna película española y luego veía Cantinflas y para mí era más o menos lo mismo. Desde el punto de vista del grado de desarrollo, material era esa. Entonces, realmente la gran posibilidad que tiene México es liderar todo eso. Hoy el idioma español es un idioma americano que se habla en España también. Claro, porque es impresionante, digamos, el 90% de los hispanohablantes están en América. Sí, sí. Entonces esta mujer podría aprovechar eso. Si no lo hace... Yo creo que acá lo que tienen que pedir perdón es la gente de Cantabria por haberle mandado al abuelo López Obrador. Pero mira, yo te voy a contar, para que cierro esto. Marcelo y yo nos conocimos gracias a un amigo común, Fernando Romero Moreno, que es gran hispanista argentino. Claro, llamándote Romero Moreno, Romero Moro no lo veo, ¿no? Moreno en las pateras no viene. Y Fernando por el rey Fernando III. Y... esta gente, digo, López Obrador, López, Totonaca,
no lo veo. Ya. Obrador, Azteca, ni ahí. Manuel y Andrés, ¿por qué se llama Manuel Andrés? Lo que pasa es que queda malo la sigla, entonces le dicen Andrés Manuel. Manuel Andrés tampoco. Y Sheinbaum, bueno, ella puede ser maya, pero de los de Lituania y de Bulgaria. Por ahí debe venir. La verdad que es una estupidez que hacen simplemente para el mercado interno. Y me le dicen los mismos mexicanos, esto es para el mercado interno. Cago, me fabrico un enemigo foráneo. Ahora, no digo, bueno, a ver, ¿quién me robó el 60% del Estado? Y Estados Unidos. Perdón, le robó también, finalmente perdieron Filipinas, pero por culpa de ellos. México es Nueva España, tenía 8 millones de kilómetros cuadrados. México tiene 2. Y el Imperio Azteca creo que tenía 200.000, porque no eran 2 ciudades-estados, Tlatelolco y Tenochtitlán. Sí. Era el agua de Texcoco y alrededores, Mirá, efectivamente. yo entrevisté hace poco en mi canal al duque de Moctezuma y él me decía, realmente a mí me molesta que se utilice a mis antepasados por una cuestión política. Cuando mi familia, sí, era emperador... Espera, paréntesis, que esto hay que recordarlo. Porque si usted es particularmente joven, seguramente no lo sabrá. A la familia del güey, o sea, del rey de Tenochtitlán, que era Moctezuma, Cortés no descansa hasta que le dan un título nobiliario. Y desde entonces existe el ducado de Moctezuma hasta hoy. Vale, ya cierro el paréntesis. Bien, ellos dejan de ser tiranos de 2 ciudades-estados para convertirse duques con grandeza de España de un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados. Vos pensás que el episcopado de Nueva España y tenía en forma directa, que dependía del obispo de Sevilla, y el obispo de Sevilla tenía en forma directa más feligreses que el Papa. Está bien, todos eran en el fondo feligreses del Papa, pero en forma directa tenía mucha más gente Sevilla y Nueva España que la misma Roma. Entonces, yo creo que es no ver las posibilidades que tienen. Entonces, haber llegado a esta situación absurda de crear una enemistad, una guerra inútil con España, cuando se lleva muy bien con Kamala Harris, que es vicepresidente de un estado que le robó varios millones de kilómetros cuadrados. Yo no veo a ella reclamando Arizona, Texas, California, donde está el oro y el petróleo más importante de Estados Unidos, y que era ellos. Y además, esta gente debería recordar que con el oro, España crea Nueva España, no solo una gran cantidad de universidades, sino que crea la escuela de minería más importante del mundo, que le permitió a ellos tener el manejo financiero más importante del mundo, que era el Real de A8. O sea, Nueva España tuvo la mitad del circulante mundial. La guerra de independencia de Estados Unidos se hace con moneda acuñada en Nueva España. Entonces, me parece que los mexicanos deberían rever su historia. Carlos, Pedro. Pero bueno, yo creo que así, para ir directamente al grano de por qué es lo que está detrás de esto, como ha dicho Marcelo, esta mujer no lo hace a humo de pajas ni por ignorancia, sino porque hay una cuestión muy clara, y es en la anglosfera, los anglos son muy conscientes del rival tan potente que podría crearse si los herederos de la monarquía hispánica no se llevaran tan mal. Es evidente que van a hacer todo lo que esté en su mano, que por ahora es mucho, porque son los hegemones, para que eso no suceda jamás. Igual que exactamente lo que han hecho para que no se lleven nunca bien Alemania y Rusia. Por eso el objetivo teleológico de la hispanidad es la reconstrucción de la unidad perdida. Porque hay un problema ahora, se entiende cómo se reivindica la hispanidad, que aparecen los folcloristas. Están los folcloristas. Es decir, la reivindicación de la hispanidad es una nostalgia y es folclore. No, la reivindicación de la obra de España en América, si no tiene el objetivo teleológico de la reconstrucción de la unidad perdida, no sirve para nada, es puro folclore, es pura nostalgia. Y cuando tiene ese objetivo teleológico, evidentemente el mundo anglosajón, el imperialismo anglosajón, tiene que destruirlo, no puede permitirlo, porque no puede permitir Estados Unidos, se entiende que en su frontera sur existe un gigante que vaya, se entiende, del río Bravo a la Tierra del Fuego. Sería absolutamente ilógico desde su punto de vista, desde su interés nacional. Pero acá hay algunos bandidos, pillos, ¿se entiende, no?, que reivindican la hispanidad, pero no hablemos mal de Inglaterra, no hablemos mal de los Estados Unidos, son nuestros amigos. Yo como amigos como eso no necesito enemigos. Claro, se olvidan de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, de la puñalada por la espalda después de haberlos ayudado a la independencia. Hay toda una corriente de infiltración anglófila dentro del hispanismo, profundísima, que quieren que solo sea folclore.
reivindicación nostálgica, pero no reconstrucción de la unidad perdida, que es su objetivo teleológico, porque si no nosotros no seremos nada en el mundo. La señora no se equivoca, la señora es sirviente del imperialismo anglosajón, como lo es Evo Morales, como lo es Boric, como lo es el señor Petro, son sirvientes del imperialismo anglosajón. Y lo fueron siempre, lo fueron siempre. Si los movimientos guerrilleros en Argentina, en la década del 70, como era Montonera, por ejemplo, el ERP, ¿para quién trabajaban? ¿Y por qué hacían lo que hacían? Para justificar un golpe de Estado, que se daba contra un gobierno constitucional para desindustrializarse, entiende, de Argentina. ¿A servicio de quién? A servicio de los intereses anglófilos. Fue siempre así la izquierda en Hispanoamérica. Sí. Bueno, es que hay una campaña prácticamente desde la independencia por parte de estas oligarquías criollas contra dos elementos. Uno, el catolicismo, y otra es la herencia hispana. En México, la persecución al catolicismo llegó hasta el punto de una guerra de exterminio a los católicos que toma la forma de la cristiada. Ni esta señora, ni su predecesor y mentor, López Obrador, han pedido perdón por la matanza de católicos que se prolonga en los años 20 y 30 y que son, pues parece ser 250. Católicos indios. Porque la mayoría eran indios. Lo que se sublevan fundamentalmente son los más pobres, los más humildes, que eran indios. Lo que demuestra que la fe no les fue impuesta, porque nadie da su vida por algo que le ha sido impuesto. Eran fundamentalmente indios. Después se suman las clases medias, mujeres de la burguesía que lo ayudan, pero la rebelión cristera son los indios que machete en mano van al monte y escopeta en mano gritando viva Cristo Rey contra el gobierno, se entiende, pseudo mexicano, apoyado por los Estados Unidos con armas norteamericanas para terminar con ellos. El de Plutarco Elías Calles. Claro, el gobierno de este señor, todos ellos que masones, por cierto. Esto hay que destacarlo. Todos son miembros de logias. Y esta, la dependencia que tienen las oligarquías mexicanas de Estados Unidos, que hace unos años se publicó un libro en México, Nuestro hombre en México, Winston Scott, es el nombre, el jefe de la estación de la CIA en México, ¿verdad, Marcelo? Y en este libro se explica que 3 presidentes de México, del PRI, de todos estos que estaban todo el día, España debe de pedir perdón, apoyamos al gobierno republicano español contra la dictadura fascista de Franco, o sea, los presidentes López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echevarría, cobraban de la CIA. Eran agentes de la CIA. Eran agentes de la CIA. Y posteriormente se desclasificaron otros documentos en los que se demuestra que otro presidente, el sucesor de Echevarría, López Portillo, también era agente de la CIA. Cogéis la hebra y madre mía lo que... Pero está muy bien. Lo que pasa es que solo os queda un turno por cabeza, claro. Tienes 20 segundos. Bien. El 8, Marcelo y yo vamos a hablar en el Colegio de Ingenieros, en la calle Almagro 42. Y bueno, aquellos que quieran ver lo que dijo el Duque de Moctezuma, los invito a conocer mi canal. Esto tienes que mandarnos el día 8, o sea, la semana que viene. Sí. Vale, mándanos un cartelito porque así lo vamos anunciando también. Día 8 de octubre en Colegio de Ingenieros de Caminos. De Madrid. Almagro 42. Aquí al lado. ¿Y habláis? Yo voy a hablar de la economía del Imperio Español en América. ¿Y quién más? Marcelo, vos estás también, ¿no? Creo que sí. Sí, Marcelo también está. No paráis, cuando veis por aquí. Bueno, y tenemos que contarle lo del fin de semana que viene en Cartagena. Pero eso se lo contaremos. No, en Cartagena no. Nos vamos a Gibraltar. No, este es este fin de semana. Yo digo el que viene. El viernes nos vamos a la línea. Eso es, esta es otra. Sí, es que no paramos, sobre todo ellos. Yo a lo de Gibraltar no puedo... ¿Ha puesto usted cara de decir Gibraltar? Sí, Gibraltar español. Eso va a ser este fin de semana, con los amigos del protocolo de Santa Pola. Y el fin de semana siguiente en Cartagena con Héroes de Cavite. Y lo que te ronda, Publi. Hay que ser la publicidad, pero ya. A la vuelta vamos a ampliar el foco. Bueno, antes, cosa importante, hay que recordar los libros, lo fundamental. El libro que ha leído Feijóo. El libro que ha leído Feijóo, que es el de Marcelo Gullo. Nada por lo que pedir perdón, lo tiene usted, lo tiene Marcelo en la mesa, pero bueno, ahí está, nada por lo que pedir perdón, ¿vale? Vaya, no siempre te cita un líder del PP un libro. Luego tenemos el libro que ha leído Abascal, que es el mío, de No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Abascal también ha leído el de Marcelo, pero el mío se lo mandan a la presidenta de México. El mío no, el tuyo no. El mío no, el tuyo no, bueno, el mío sí. Lo más importante es entre usted donde entre, Marcelo Gullo, Elvira Roca, Iván Vélez, o sea, ahora mismo hay
decenas de libros y es una gozada. O sea, sencillamente hace 20 años era imposible pensar que esto iba a pasar. Pero ahí está. Y son los libros que lee la gente. Sánchez no, pero porque no lee. Bueno, a la publi, ¿no? A la publi y a la vuelta vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de la crisis de Oriente Próximo, vamos a hablar del orden del mundo en general y desde una perspectiva geopolítica. Les recuerdo que empieza el curso Marcelo Gullo, la teoría de la insubordinación fundante, lo recordaremos después, curso al que usted se puede apuntar. De todo eso y de mucho más hablamos... Ah, yo te voy a contar quiénes son todos estos que están aquí también. Ah, bueno. Mira. Hala. Bueno, estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares a nuestras espaldas, los usares de nuestro amigo maestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, que por cierto, si todo sale bien, porque también la agenda de Augusto es, vamos, la Pantoja en sus mejores tiempos, tiene que estar aquí la semana que viene. Nos va a contar esa colección de retratos de los reyes de España, de los 22, que su taller está haciendo para el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, que es un sitio precioso, por cierto, el palacio, se puede usted imaginar, y esa misma mañana o el día anterior va a entregar el retrato del cardenal Cisneros. Es que Augusto no para, entonces estará aquí la semana que viene. Eso en cuanto al padrino. Y la madrina, o sea, la que has liado, madrina. Claro, Marcelo no venía desde la temporada pasada, con lo cual no ha visto lo que ha pasado aquí encima de la mesa, donde sobre el húsar originario, ¿verdad? Esto sí que es un pueblo originario, no lo de... Ha empezado a multiplicarse el número de... A ver, hay que decirlo siempre, mil gracias a todos los que vienen a este programa y mandáis estas cosas, y a los que no mandáis también, porque ya mandaréis, que tenemos el Corsario de José Félix, los soldados de los tercios de José Luis, el Almogávar de la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, el Templario de Peñíscola, el Guardia Civil, el Legionario, que es también de la madrina, el Blas de Lezo, que mandó la Sinfonía del Uro por el juego de guerra que hizo este gato húsar, ¿verdad?, de los modelistas, que por cierto, a ver si vienen para enseñarnos todo lo que hacen, que es para no creérselo. El Dragón de Cuera, de Ignacio Bracht, que está aquí en este lado, un húsar de Almansa, la Falcata de Juan Vicente, que nos ha... Y atención, porque hay más. Y esta es la novedad del día, porque es que no para. Esto es un no parar. Sí, no sabes tú esto lo que es. Bueno, a ver, una cosa muy importante, vamos a ver, perdona, que la edad no perdona. A ver, José, Raúl y María Teresa de Jesús, que son encantadores. El otro día me escucharon decir que, a propósito de ese encuentro bochornoso de Edmundo González en la Embajada de España en Caracas, cuando el embajador de España va y les pone un whisky y les pone chivas. Y yo dije que, siendo la Embajada de España, poner chivas me parecía una horterada, que tenía que haber acudido al Producto Nacional. ¿Qué han hecho José Raúl y María Teresa de Jesús? Mandarnos una botella de Producto Nacional destilado como Dios manda. Pero como es alcohólico no lo puedo enseñar. Claro. Así que os lo agradezco infinito. Por supuesto, daremos debida cuenta de la botella, que es además una botella extraordinaria. Así que de verdad, mil gracias. Y luego está ya lo que no es especie. A ver, orden. Sergio Monreal Muñoz, que nos manda una Isabel la Católica. Que faltaba aquí, ya tenemos una Isabel la Católica. Miguel Sánchez, veteranísimo de la televisión española, gran amigo, nos manda, ha abierto el campo de Playmobil a Lego, un usar de Lego, además está fantástico, lo colocamos aquí. Ignacio Bracht, que no... Ostras, me dejo las caras arriba. Que te manda saludos de Buenos Aires, me dijo antes de viajar. Sí, ¿no? Dale saludos a José Javier. Tenemos aquí el templario de Ignacio y además un ascari que tenemos arriba que no me he podido bajar. No solo esto, sino que otro amigo cuyo nombre espero no haber perdido dentro del follón. Ah, sí, aquí está. José Manuel, un carlista. Muy bien. Como Dios manda, claro, aquí tiene que haber... Así que bueno, aquí seguimos creciendo, sigue creciendo. A Isabel la Católica ya la sacaremos del sarcófago en cualquier momento. Y gracias mil. Y esto, como las tazas customizadas de la madrina, que le agradecemos infinito. ¿Yo puedo pedirle a la madrina una taza para mí? Pídesela. Bueno, madrina, ¿dónde está? Madrina. Ahí está, madrina. Yo estoy celoso. Madrina Paz. Es Madrina Paz, porque todos tienen su tacita y yo no tengo. Fuster ahí que no está y aparte cobra su sueldo ahí, multimillonario ahora, y yo no tengo tacita y él tiene tacita, una injusticia.
Bueno, ya está. O sea, se ha puesto un poco calimero, me parece a mí, pero bueno. A ver, Madrina Paz, mándele la taza a Marcelo Gullo, porque si no, la siguiente vez que venga nos va a exigir que le pidamos perdón. Y ya tenemos bastante con la doctora Chimbaum. Mirá, yo con quien estoy enojado en serio es con López Obrador por lo siguiente. ¿Con quién? ¿Con López Obrador? Con López, ¿pero por qué? Lo critica Marcelo, lo critica el Papa Francisco, el padre Olivera Rabasi. Yo soy el único argentino al que todavía no he criticado. ¿Qué soy menos? Yo no entiendo por qué López Obrador... Habla con Marcelo para que todavía no me ha mandado un insulto, López Obrador. Bueno, y esto nos lo he contado, que también merece mención, Nandy Cuevas, abogada de Liberum, la asociación que ha destacado en la defensa de los afectados por la pésima gestión del coronavirus, cogió otro muñequito, lo vistió de Don Pelayo, lo sumergió en la pila bautismal de Covadonga y nos ha traído un Don Pelayo. ¿Qué tal? Todo esto, además de este despliegue, que ya digo, agradecemos infinito, significa sobre todo una cosa, que es la enorme conexión que este programa, y muy específicamente esta edición del viernes, así tan... ácrata, ha conseguido con vosotros, y os lo agradecemos infinito, porque si no fuera por vosotros este programa no existiría. Es un programa único en la televisión europea, así en abierto, no hay una cosa parecida con este tipo de temáticas, con estos invitados, con este atrezo, y eso se debe a vosotros. Así que José Javier, gracias mil. Es único en la hispanidad. Yo no te lo digo, dije otro día para hacerte nada más que un chiste, que era el mejor programa de la televisión española. Es el mejor programa de la hispanidad. No hay un programa desde México hasta Buenos Aires como este, donde haya un espacio de libertad y de reflexión para pensar las cosas, discutirlas y estar haciendo una contrahegemonía contra lo políticamente correcto. No existe. Es único en la hispanidad. Pues ahí estamos, si lo dice Marcelo, pues ya sabes, Feijóo. También a ver este programa. Bueno, de verdad, gracias mil, y mientras sigáis ahí, y los que todavía no estéis, pues Club de Amigos, que es la forma de hacer que no solo este programa, evidentemente, sino que toda la cadena pueda seguir adelante en unas circunstancias particularmente complicadas. Ayer se reunía, el miércoles fue, ¿no? Se reunía la comisión de ministros, 7 ministros, para controlar los medios de comunicación en Moncloa. Mandó una foto. No dijeron ni una palabra de lo que habían comentado, pero ya estaba el de Interior, la de Hacienda, el Tripoderes, que es Bolaños, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Lo que viene. Bueno, pues la forma de resistir es una plataforma como esta, precisamente, Club de Amigos 916-162464, para poder contar cosas, por ejemplo, como esto que vamos a contar ahora, que esta semana nos contaba Miguel Gutiérrez, y que nadie puede contar. Mira, aquí no se trata de estar con Putin o contra Putin, con Zelensky contra Zelensky. Luego ya uno que cada cual que decida, pero la realidad hay que contarla. Y me parece me parece una traición a lo que es normalmente el trabajo de un periodista, ocultar una realidad cuando existe. Una realidad como, por ejemplo, el hecho de que BlackRock, PIMCO, etcétera, están comprando lo mollar del sector agrario ucraniano, expropiando a los agricultores ucranianos sus tierras. Hay que contarlo. Lo contaba el Oakland Institute de Estados Unidos, informe Gutiérrez. La guerra de Ucrania no es solo un conflicto por el territorio y por la soberanía. Además, hay motivaciones económicas detrás. No solo hablamos de la energía y de la absorción del mercado europeo del gas por parte de Estados Unidos. También se trata de una lucha por el control del granero de Europa, que cuenta con 33 millones de hectáreas cultivables de lo más fértiles. Un informe de The Oakland Institute titulado Guerra y robo, la toma de la tierra agrícola de Ucrania, relata cómo la oligarquía ucraniana y las empresas y fondos de inversión extranjeros han aprovechado la guerra para hacerse con una gran porción del pastel. El 28% de estas tierras están en manos de los oligarcas ucranianos, una docena de empresas que cuentan con 4 millones de hectáreas y de multinacionales extranjeras, europeas y norteamericanas, que poseen 5 millones. El 72% restante sigue en manos todavía de los pequeños agricultores. El informe muestra que grupos foráneos están detrás de la compra de tierras. Vanguard, que pertenece a BlackRock, Copernic Global Investors, BNP Asset Management, Goldman Sachs, NN Investment Partners y Norges Bank Investment Management, entre otros.
Señala que estos grupos están endeudados con instituciones financieras como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones o la Corporación Financiera Internacional, unas instituciones que a su vez han prestado 1.700 millones de dólares a los mayores terratenientes extranjeros y nacionales del país en los últimos años. Un hecho que les sitúa en una situación ventajosa de poder a la par que pone sus intereses financieros en las empresas agrícolas del país. Estas importantes inversiones han beneficiado a los oligarcas, mientras que los pequeños agricultores están al borde del abismo, por luchar en inferioridad de condiciones. El texto pone como ejemplo que las pequeñas compañías agrícolas solo recibieron 5,4 millones de dólares en ayuda del Banco Mundial, mientras que las inversiones mencionadas en las grandes empresas que acaparan el mercado fueron de 1.700 millones. Lo interesante llega ahora. El informe explica cómo la ayuda internacional a Ucrania durante la guerra venía supeditada a una serie de reformas que incluían la privatización de ciertos sectores económicos. Una condición central era la creación de un mercado de tierras. Estados Unidos ya había dado a Ucrania, un año después del estallido de la guerra, 113.000 millones de dólares. Según la investigación, este hecho contribuye a que la tierra quede en un menor número de manos. Las grandes compañías ya han anunciado ampliaciones exponenciales de sus tierras, duplicando sus propiedades. El informe señala que además estas grandes corporaciones se centran principalmente en la exportación, mientras que las pequeñas en el comercio nacional. El ejemplo de BlackRock, que maneja fondos por valor de 10.000 trillones de dólares, es revelador. Esta empresa financiera se ha enriquecido mucho con la guerra de Ucrania, no solo por el campo, sino también por poseer porcentajes importantes de acciones de las compañías que proveen de armamento. Además, BlackRock se ha postulado como coordinador de los recursos para la reconstrucción de Ucrania una vez finalice la guerra, un hecho que le daría información privilegiada para situar a sus empresas y hacer más negocios si cabe. El texto concluye que los ucranianos están muriendo en la guerra por sus tierras y por su nación, pero este territorio está quedando ahora bajo control extranjero que se decía aliado. Bueno, eso está pasando, ¿vale? Como ha habido mucho movimiento, pues tampoco exageremos, un cierto movimiento en X, antes Twitter, donde por cierto estamos todos ya, ¿no? ¿Tú estás? Sí. ¿Tú estás? Sí. Yo estoy ya desde la semana pasada. ¿Tú estás en X.com? tengo que seguirte. Creo que no. Como en Twitter. Sí, claro. Siempre estuve. Estáis todos, así que el próximo día nos vamos a poner aquí el nombrecito. Bueno, con el asunto de cuando hablamos de estas cosas, es muy difícil contrarrestar la propaganda del enemigo, ¿no? Cada vez que tú dejas, asomas un poquito de crítica hacia el lado ucraniano, es que inmediatamente es que eres un agente de Putin. Oiga, no, mire, el periodismo toda la vida ha consistido en otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, contar esto. Sea cual fue. Sí, ha consistido en Lo otra que cosa. debería ser, sí. No, no es verdad. Sí, en Carlos, las guerras, tú eres más mayor que yo todavía. Pero que en Casi. las guerras siempre el periodismo ha consistido mucho en fervorín. Bueno, cuando eres tú parte de la guerra. Claro. Sí, bueno, pero mira la prensa francesa, italiana, pero tú y yo, alemana de la época de la Guerra Fría. O sea, esto es una cosa alucinante. Pero es que tú y yo nos criamos en la Guerra Fría y todas las guerras eran de fervorín en el sentido de que o favorecían a un lado o favorecían al otro. Yo lo que te digo es que el manto de hostilidad sobre cualquier opinión meramente crítica que hay aquí no se haya visto en ninguna guerra semejante en los años anteriores. Es absurdo. Es absurdo. O sea, si hay un tema que tratarlo con sentimentalismo es ridículo, es la geopolítica. No, esto es lo bueno, esto es lo malo. Vamos a seguir. Sí, perdona, si me permites añadir una anécdota. Pero cuando termine el argumento, porque todo esto que yo había dicho era el introito, ¿verdad? Para explicar que aquí no se trata de justificar la agresión de nadie a nadie. De lo que se trata es de contar lo que hay. Y lo que le puede pasar a usted, que vive aquí. Claro. Bueno, dilo, que ahora voy a otra cosa. Pues para contradecir a Carlos, antes sí había cierta posibilidad de elegir. A mí me contó Vicente Talón la siguiente anécdota. Durante la guerra del Yom Kippur, en 1973, Israel contra los países árabes vecinos, sobre todo Egipto, pues él decía, quien quería leer informaciones, reportajes más favorables a los países árabes, pues podía comprar Pueblo y leerme a mí. Quien quería leer una postura más favorable a Israel, pues compraba el ABC y leía a José María Carrascal. Ahora eso ya no es posible. Efectivamente. Bueno, a eso me refería yo. Por ejemplo. Antes podías elegir. Ahora no. En esta misma semana la OTAN ha tenido relevo en la cúpula, ¿no? Y se va un señor que se llama Stoltenberg, que lo último que dijo fue que era preferible una tercera guerra mundial a una victoria de Rusia en Ucrania,
frase que hay que pararse y reflexionar un poco. Y llega otro señor que se llama Rutte, que es holandés y que ha dicho que más Ucrania, más Ucrania, más Ucrania. Les escuchamos. We have to make sure that Ukraine prevails as a sovereign, independent and democratic nation. Of course, our deterrence and defense. We have to spend more. We have to increase our collective defense. NATO's partnerships. And they have to go wider and deeper, given all the insecurities in the world. But one thing will not change, Jens, and that is NATO's core mission. And that is to make sure that we defend our people, our nations, and of course our values. Implemented the biggest reinforcement of NATO, our collective defense, in a generation, with the higher readiness, more troops in the eastern part of the alliance, and of course the fact that we now have gone from 3 allies spending 2% of GDP on defense to 23 allies. And we have added 4 new members. Vale, yo solo digo una cosa. La OTAN es una alianza defensiva que se crea para hacer frente a una amenaza real que era el expansionismo ideológico militar de la Unión Soviética y sus países aliados. Más o menos. La Unión Soviética desapareció. Y desde entonces... Repítelo porque la gente no se ha enterado todavía. La Unión Soviética desapareció. Exacto. Sí. Carlos lo dice por uno en el que estoy pensando usted también. Sí. Bueno, la Unión Soviética desapareció y desde entonces la OTAN ha hecho esto, que vamos a ver en pantalla. Claro, yo entiendo a la gente que tiene miedo al expansionismo de Putin, yo también le tengo miedo, pero quien se ha expandido es la OTAN, oiga, o sea, esto es lo que hay. Y ahora la cuestión es la siguiente, es decir, ¿nos conviene o no nos conviene? Españoles, porque todavía hay un país que se llama España, cada vez más pequeñito y más deshilachado, pero existe aún. ¿Nos conviene o no nos conviene? O sea, ¿nuestro enemigo está en los montes Urales o está en la cordillera del Atlas? La OTAN se está expandiendo hacia donde nosotros, miembros de la OTAN, aunque seamos malos pagadores, ¿nos interesa o no? Pues alguien debería utilizar un argumento mínimamente racional, ¿no? Digo yo. ¿Me permitís una cosita? Sí. Porque De Gaulle, que era comunista, el general De Gaulle, comunista y prosoviético, ¿no? Dijo no, que... no digas eso porque la gente no... General De Gaulle, presidente sí. de Francia, ¿no? Héroe, se entiende, francés, que termina con el nazismo. El creador de la Quinta República. El creador de la Quinta República, dijo que la OTAN era una fuerza de ocupación norteamericana en territorio europeo, que convertía a Europa en un protectorado europeo. De Gaulle era soviético, un agente soviético, ¿no? De Gaulle. No te quepa duda de que hoy en España hay gente dispuesta a defender que efectivamente De Gaulle era un agente no sabía. Sí, guarda con los sarcasmos dado el nivel actual de cultura. Perdón por mi ignorancia, no sabía que eso de Gaulle. Es decir, la OTAN se crea como fuerza de ocupación en Europa. Les preocupaba más, se entiende, controlar a Alemania y poner soldados ahí que cualquier otra cosa. Esa es la verdad. Por eso cuando desapareció la Unión Soviética y la amenaza comunista, no desapareció, se expandió. Se expandió. Lo que pasa es que por lo menos antes servía a los intereses de los Estados Unidos, por lo menos, al nacionalismo norteamericano. Ahora ni siquiera sirve a los intereses de los Estados Unidos y al nacionalismo norteamericano. Sirve a los intereses de 4 tipos que mandan. Está un complejo financiero militar que lo utilizan para hacer dinero y poder. Ni siquiera le sirve a los Estados Unidos. Y por eso esa es la tragedia. Y por eso Trump dice que hay que terminar con esta guerra. Por eso hemos sacado el informe Gutiérrez sobre el Instituto Oakland en primer lugar. O sea, es que todo tiene que ver con todo. Hollywood es mentira. O sea, la realidad de las cosas son otras, ¿no? Es que además estamos hablando de una guerra que está, digamos, que el principal argumento de unos y otros es la cuestión de la soberanía, ¿no? Es decir, Rusia ha violado la soberanía de Ucrania. Y es muy importante claro, es absolutamente cierto. Claro. Y es muy importante la soberanía, etcétera. Y lo que estamos viendo después de 2 años de guerra es que incluso si, no sé, país de las hadas pudiera ganar Ucrania,
la Ucrania que va a quedar no va a ser soberana, pero ni de lejos. Ni democrática. Ni democrática. Nunca lo fue tampoco, ¿no? Sí, no, Perdón, hay que aclarar que cuando estaba cayendo el bloque soviético se hicieron referéndum y creo que la mayoría de los ucranianos no querían romper la unidad con Rusia, ¿no? No sé si vos te acordás. No, hubo un primer referéndum justo después del tal que ganó efectivamente quedarse con Rusia, pero entonces se dio el golpe, ¿os acordáis del golpe de los viejos comunistas y tal? Que frustró, de los ultraconservadores, exacto, como decía Televisión Española. Entonces se asustaron, los ucranianos se asustaron y dijeron, a ver si nos quedamos con Rusia, a ver si al final nos vamos a quedar otra vez con la Unión Soviética. Y hicieron otro referéndum que esta vez ganó él. Pero es que en ese referéndum ganó la separación de la Unión Soviética incluso en Crimea, que es 90 y tantos % de población de rusa. Sí, es decir, que había muchos que lo que querían separarse en realidad era del pasado soviético. Exactamente. 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 También hay que, eso muestra la volatilidad de la opinión pública, ¿no? Absolutamente. Sí, porque no sé, al final es que son demasiadas informaciones, pero vamos a ver. La Ucrania actual la crea la Unión Soviética, sobre la base de la Ucrania histórica, y le mete un pedazo que era Rusia histórica. Cuando cae la Unión Soviética, esa Ucrania, que han creado la Unión Soviética, la culpa es suya, ¿vale?, se convierte en país independiente. Y es un país roto, en dos. No solo con dos poblaciones solo vagamente emparentadas, sobre todo con dos oligarquías enfrentadas, que empiezan a pegarse de dentelladas durante años. Y los Estados Unidos y Alemania también, o sea, Bruselas, no sé qué, jugando allí, sacándoles lo que hay, sin que nadie piense que vayan a entrar en la OTAN, porque es un lío. Porque es un lío. No, y porque es el país más corrupto de Europa. Por eso es un lío, ¿no? Claro. Hasta que en un determinado momento todos hemos de pensar que aquello es una democracia paradisíaca, la que hemos de defender de la agresión de un poder extranjero, y todo, o sea, todo es mucho más complicado. Yo quiero recordar que la doctrina oficial de los Estados Unidos, hasta, ¿qué hace qué? ¿10 años? Menos, hasta el Maidán en realidad, es que Ucrania no debía entrar en la OTAN. Tenía que ser un Estado colchón, porque era lo que le interesaba en ese momento. Y ha seguido siendo lo que piensa Kissinger hasta que se murió. De hecho, era una mutua garantía para los dos bloques nucleares. Claro. ¿Eh? En fin, bueno. Lo que fue Finlandia en la Guerra Fría. Lo que fue Finlandia. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues mire, que sin comerlo ni beberlo estamos en una situación de preguerra, porque se han creado dos bloques enormes, y nosotros somos excremento de paramecio bailando, ¿verdad?, dentro de esos dos bloques. Y cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo nos pone en riesgo. El templario de Braj no para de caerse. Eso es porque vamos a Tierra Santa ahora. Hace unos días España, estuvo Zelensky en Estados Unidos y se vio también con Trump, con Kamala Harris, e hizo una visita a una fábrica de armamento en Pensilvania. Sí, aquí lo vimos, firmando con el gobernador de Pensilvania, demócrata, por cierto, firmando munición que van a disparar sobre líneas rusas. Esto es de verdad que me parece muy importante. Si usted quiere apoyar a Zelensky, podemos estar de acuerdo. Pero que se entiendan las consecuencias. O sea, el gobernador de Pensilvania estaba firmándole a Zelensky las bombas que ha comprado con su dinero de usted para lanzarlas sobre Rusia. A ojos de un ruso es usted el que le está tirando la bomba. Y me parece que la opinión pública europea no termina de entender hasta qué punto esos 88.000 millones de euros que la Unión le ha dado a Ucrania nos ha convertido en parte beligerante con una potencia nuclear. ¿Para qué? ¿Cuántos refugios nucleares tiene Madrid? Pues no lo sé, porque quien los tenga se los calla. A nosotros no nos va a dejar entrar. Yo entiendo que nada más que el Estado Mayor. Entonces, eso creo que habría que considerar. Pero vamos a ver, Patricio, eso estaba muy bien en los años 50 y 60. Pero ahora los misiles hipersónicos te llegan en 7 minutos. Nadie llega al puñetero búnker en 7 minutos. Solamente Netanyahu, que eso sí se envió. Sí, porque además está más cerca y tal. Claro, pues, sí. Bueno, has mencionado el asunto del firmar armas que se van a usar contra Rusia en territorio ruso. Yo me acuerdo de una película de la que he hablado aquí alguna vez, que es La guerra de Charlie Wilson, que protagonizada por Tom Cruise por Tom Hanks y Julia Roberts, en la que se explica cómo se monta toda la cadena de suministro de armamento de Stingers, en concreto, a los mujahidines afganos.
y la obsesión que tienen todos los que intervienen en esa cadena de suministro es que de ninguna manera caiga en manos soviéticas o de los afganos cipayos que tenían pruebas de que esos armamentos, esas armas, esos Stinger, claro, provenían de Estados Unidos, de Israel o de Egipto. Y hasta aquí no. Ahora, eso se ha acabado. Y es precisamente ahora esto, se presume de lo contrario. A mí es lo que más me inquieta de todo este asunto, porque eso es lo que demuestra la frivolidad, la frivolidad de los dirigentes. A lo mejor es porque es una generación que no ha sufrido una guerra real. Pero la frivolidad de toda esta gente, del Rutte, el Stoltenberg y compañía, me parece una cosa... No, y no solo, bueno, vamos a decir que en el caso americano, mal, ¿vale? Porque es una locura y puede acabar efectivamente la civilización. Pero el caso europeo es que nos ha venido tan horriblemente mal, mucho peor, o sea, es decir, diferenciado con el tema de Estados Unidos. Bueno, no, o sea, efectivamente. Tú puedes pensar, es que hemos obtenido un beneficio material concreto. ¿Qué va? No, una pregunta, si pasa, pero quiero preguntar lo siguiente. Nosotros tuvimos un tratado interamericano de asistencia recíproca, firmado por Estados Unidos, cubría las Islas Malvinas. Viene la guerra de Malvinas y pensaba, bueno, listo, Estados Unidos nos apoya, Estados Unidos no nos apoyó. Yo pregunto, ¿la pertenencia de España a la OTAN significa que le van a devolver el Peñón de Gibraltar, que Ceuta, Melilla, Canarias van a estar protegidas? En principio entra, digamos, en la cobertura política, pero no en la militar. Y sobre eso hay una enorme polémica. No, claro, nosotros tenemos nuestros propios enemigos que la OTAN no contempla. Al contrario, nuestro enemigo natural desde el punto de vista geopolítico, que no tiene por qué ser en otros órdenes, queridos amigos marroquíes, que es Marruecos, ¿verdad? Es aliado del jefe de nuestra alianza militar, que es Estados Unidos, y le vendemos armas. En fin, bueno, iba yo a lo de que antes cualquier punto del mapa que explote, ahora mismo se ha convertido en un riesgo de contagio como no había habido nunca. Y esta semana ha sido fundamentalmente Oriente Próximo, claro, por la respuesta iraní al ataque de Israel a Hezbollah, cosa muy importante, es decir, Irán como Estado responde por el ataque de Israel Estado a algo que no es un Estado, que es la milicia chií de Hezbollah en el Líbano, y la invasión de territorio libanés anteayer por Israel, que está por otra parte, es una cosa muy complicada, ¿eh? O sea, la crónica que llegaba de allí, aparte de que es un combate casa por casa en un territorio lleno de aldeitas pegadas unas con otras, controladas cada cual por una milicia diferente, que se odian entre sí, o sea, una cosa muy complicada, es un auténtico avispero. Además, la gente buscando por la calle, la gente, los palestinos, los libaneses, a la gente de Hezbollah para sacudirles. Porque es que Hezbollah es una especie, no diré que es un cuerpo extraño en lo que es el Líbano, pero es una minoría que se ha convertido en la práctica en los amos del país. Claro, es una situación endiablada. Y aquí, ¿quién está defendiendo qué? Ahí sí que está la cosa complicada. Y además es uno de esos temas que en España despierta una vehemencia singular, porque parece que sea imposible examinar desde un punto de vista frío de puro interés nacional el conflicto. Marcelo. Bueno, ese es el tema. El tema es cuál es el interés nacional de España. Si es que los que gobiernan España son presidentes de un directorio, es decir, realmente gobernantes, o son gerentes de un poder que los sobrepasa. Esa es la gran pregunta. Cuando vos decías, tal gobernador hace tal cosa, tal otro hace tal cosa, ¿por qué la hacen? Es muy posible que hagan esas cosas que parecen a veces absolutamente ilógicas, frívolas, desmesuradas, porque los gerentes no tienen política. El que tiene política es el presidente del directorio. El gerente cumple una orden. Al común de la gente parece que el gerente manda. No, mire, el gerente no manda. Manda el presidente del directorio o manda el directorio. Y hay un directorio mundial, que es el que oprime también a los Estados Unidos de Norteamérica. Es una camarilla de oligarcas que se ha hecho del poder de Estados Unidos. Una oligarquía que está formada con distintos elementos. Una es las farmacéuticas, otro es el complejo militar, otro es el complejo financiero. Ahora el complejo financiero controla el complejo mediático. ¿No? Y entonces el pueblo americano queda atrapado en eso, porque controlaban a los dos partidos. Y surge, y esto no es para defenderlo a Trump, porque también puedo estar en contra de Trump si hace algo en contra nuestra, es decir, en contra de la hispanidad, surge una reacción del pueblo norteamericano que ve que, como le pasa al pueblo español, como le pasa al pueblo argentino, aquellos que parecen ser presidentes del directorio son nada más que gerentes.
y responde como una marioneta, como a un gran titiritero. Un gran titiritero. Ese es el núcleo central de las relaciones internacionales hoy. Lo que yo denomino, hay unidades políticas con asiento territorial y unidades políticas sin asiento territorial. La gran unidad política sin asiento territorial es la oligarquía financiera internacional, que no tiene una unidad compacta, que disputan poder intrabloque, pero que tienen algunos acuerdos básicos, ¿está? Unos acuerdos básicos. Esos acuerdos básicos se vieron y se ven en la acción, ¿está? Se ven en la acción. Bueno, entonces esa es la forma de interpretar el mundo que tenemos que tener hoy. Por eso yo no soy antinorteamericano, porque el pueblo norteamericano, que Estados Unidos aparentemente nos va a llevar a una tercera guerra mundial, el pueblo norteamericano, pobrecito, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, está siendo manipulado como el pueblo argentino, como el pueblo español. Pueden ser las mismas consecuencias. Claro. Carlos, Pedro, sobre el conflicto de Oriente Próximo, hacia abajo, ¿qué impresión os ha dado el ambientillo? Que el tiempo pasa, porque yo lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y lo que noto es que las circunstancias han cambiado mucho, es decir, que todos recordamos Israel, un país fundado después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene varias guerras contra todos sus vecinos, los vence varias veces y bueno, pues se gana una fama de invencible. Digamos que es un país con el que podemos reconocernos más fácilmente, pues se parece más su sociedad a la nuestra. Es Occidente, en un sentido, en un mar islámico. Pero me da la sensación, o lo que estoy viendo ahora, es que los vecinos de Israel han cambiado mucho. Se han armado, se han organizado más, y yo creo que... Ninguno le tiene mucho cariño a Irán tampoco. Ninguno le tiene mucho cariño a Irán, pero fíjate lo que pasó antes del 7 de octubre. Antes del 7 de octubre teníamos los acuerdos de Abraham, sí. Y es decir, que ya lo que quería el mundo árabe es vamos a llevarnos bien con Israel, y a estos palestinos pesados que les den. Ese era la conciencia, el discurso. Esto no se acaba nunca, es un rollo, no pasa nada y tal. Con el 7 de octubre, la reacción de Israel y la entrada en Gaza y tal, no sé cuántos, ya le es imposible al mundo musulmán hacerse los locos. Y entonces empiezan a crearse acercamientos que eran impensables antes. El propio que consiguió China entre Arabia Saudí e Irán, sí, Irán, efectivamente. Claro, es que hay que recordar que cuando llega Biden al poder, tenemos, por una parte, a Israel haciendo migas, y eso es una cosa histórica absolutamente, con Arabia Saudí y compañía. Estaba deseando desde hace mucho tiempo. Estaban deseándolo, pero no había nadie que les empujara, hasta que llegó el pelirrojo este. Luego, todavía más imposible que llega China y sienta juntos a Arabia Saudí y a Irán, que son enemigos desde el siglo VII. O sea, claro, y se ha ido todo a hacer puñetas, ¿eh? Claro, por eso es decir, está en un momento de dulce, el que había puesto muñido un poco Trump, ¿no? Es decir, y ya está, y la gente se había olvidado para siempre para siempre, se había olvidado del tema palestino. No querían ya olvidarlo, vamos a dejar de hablar de este tema, de los dos estados y todas estas cosas. Y entonces el 7 de octubre lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo y ha creado, ya te digo, unas alianzas que no se veían en muchísimo tiempo. Y luego esta participación de agentes, ¿cómo se llama? Actores no estatales como los Houthis y tal, claro, o Hezbollah. Los Houthis, Hezbollah, que unidades políticas sin asiento territorial. Bueno, pero Hezbollah sí que tiene asiento territorial. Bueno, pero no tiene un asiento territorial, pero no es un Estado. Son unidades territoriales sin asiento político. No tiene asiento político. Ayer escuché al jefe del partido, o sea, del parlamento de estos, de Hezbollah. Pero el caso es que, joder, macho, Hezbollah, que es un grupo, una milicia, caramba lo que tiene. Pero ahora el mar de fondo... Caramba el armamento que tiene. Los Houthis, concho,
que llegaron, que están, es la milicia chií, para que ustedes orienten, en la esquinita es la de milicia, Arabia la milicia chií en la guerra civil del Yemen, los hutis o hutíes. Sí, José pero Javier, que han el mar de conseguido fondo. cerrar el tráfico mercantil en el Mar Rojo. Yo, vamos, si Carlos En ha el Rojo, acabado, yo solo quiero mencionar una víctima en esta guerra, una víctima que ya lleva mucho tiempo, que es el Estado del Líbano y el pueblo libanés. Absolutamente. El Líbano, hasta que estalla la guerra civil, provocada por sus vecinos, por Siria, Exacto. Israel Sí, señor. y por Sí, los señor. palestinos, Sí, señor. era un país... paraíso, era la Suiza del Mediterráneo. Exactamente, lo que se Totalmente. llamaba. Y Beirut, una ciudad de veraneo, de veraneo. Y el último gran país cristiano de Oriente Medio. Y lo han destrozado. Sí, sí. Mira, hace 2 años un cardenal, que a lo mejor a ti te suena, Carlos, el cardenal libanés, Bechar al-Rai, lanzó un mensaje diciendo: nuestros políticos han empobrecido a la población, la han convertido en mendigos. Todo el que ha podido ha emigrado. Y yo temo, y así lo escribí en Twitter, digo, a ver si este es el destino que nos espera a muchos europeos. Exactamente. Marcelo Gullo, y luego, y antes de irnos a la publi, que será inmediatamente después, le recuerdo del canal de Patricio Lons. Marcelo, cerramos tema. Sí, hay que ponerlo también sobre una perspectiva histórica geopolítica. El mar de fondo, porque una cosa que uno si tiene un misil, otro, todo eso está muy bien de analizarlo, pero el mar de fondo es que se está jugando quién es la jefatura del Islam. Por eso intervienen los turcos, por eso los sauditas, por eso los iraníes. Ante la explosión, la efervescencia del mundo islámico, lo que se juega es quién es la jefatura del mundo islámico. Si son los turcos, si son los sauditas, si son los iraníes, en medio del conflicto entre dos ramas del Islam distintos. Eso es fundamental de no perderlo jamás de vista. Pero, en fin. Pero quería de paso aclarar algo. Vos sabés que dentro del mundo islámico, que tiene unas diferencias enormes, algunos son pro Agenda 2030, otros son anti Agenda 2030, y ahí está la lucha por el poder también. A mí me sorprendió encontrar musulmanes progres. Yo decía, ¿y esto? Sí, las élites de los países más ricos son en realidad prácticamente indistinguibles del mundo occidental. Son sátrapas del poder financiero. Es lo que pasa en Emiratos, por ejemplo. Sí. Hasta que te vas a la calle, ¿no? Y entonces ves que la realidad es otra muy diferente. Bueno, Marruecos es un perfecto ejemplo. De Bueno, Marruecos es que es fácil hacer de una fe un instrumentum regni, claro. Totalmente. Bueno, publi, antes de la publi, el canal de Patricio Lons. Bueno, estamos llegando a 170.000, me falta muy poquito, así que invito a todos a que se suscriban. Buscan en YouTube Historia con Patricio Lons, se suscriben, ponen la campanita y ahí está también José Javier Esparza, que hicimos un récord de visualizaciones con él. Muchísimas gracias. Efectivamente, gracias a Patricio. Pausa para la publi. Vamos a la publicidad, a la vuelta. Vamos a hablar de la cuestión de la inmigración. Es muy importante todo lo que ha salido en las últimas 2 semanas a la luz. Muy importante, porque se va despejando el paisaje. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de la última ocurrencia de Marlaska, que es la de... pues creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno... turista extranjero que venga a España a un hotel, pero también turista nacional, tiene que contar, vamos, o sea... Tiene que dar el IBAN de su cuenta. Todo. Y el problema, ¿sabe usted cuál es? Que tiene que darlo a un montón de sitios y en realidad no sabes quién se va a quedar con esos datos. Si saltas la valla en Melilla, no. Puedes tirar el pasaporte al mar y no pasa nada. Pero como seas turista, bueno, hay un mar de fondo ahora en Bélgica, Alemania, Inglaterra, diciendo, ¿qué va a ser esto de ir a España? ¿Ir a China? Pues mire, ni siquiera en China para los turistas. Bueno, todo eso a la vuelta de la publicidad. Gato de viernes, Gato de Úsares, volvemos con la última... Bueno, hay varias aportaciones, pero yo creo que por jerarquía hay que destacar la llegada de Isabel la Católica al batallón de la Madrina, que ya estoy aquí, en fin, va a haber que buscar una plataforma para empezar. Ya hablaré con Sara Hernández a ver cómo la arreglamos. Bueno, a ver, tema inmigración, es muy importante lo que ha aparecido. Ojo a lo que está pasando en Francia. Asunto sobre el que todo el mundo calla, pero en concreto, en España quiero decir, el asesinato de una muchacha llamada Philippine estos días atrás ha generado una ola popular de protesta. Claro, aquí no se cuenta, porque estamos con el discurso monoprogre, pero ayer hasta una asociación de chicas, de víctimas. ¿De víctimas de qué? De víctimas de inmigrantes ilegales, invariablemente de origen africano. Víctimas que han sido violadas, agredidas y asesinadas, porque en esa asociación que se llama Némesis hay hermanas o madres de las víctimas. Y el asesinato de Philippine ya fue la gota que colmó el vaso.
Ana Angelova nos cuenta la historia. La violación y asesinato de Philippine a manos de un inmigrante con orden de expulsión no ejecutada ha conmocionado a la sociedad francesa. Esta estudiante de 19 años vivía en París y había quedado con sus padres, pero nunca apareció. La policía tardó 4 días en encontrar su cuerpo semienterrado con signos de asfixia. 3 días más tarde, las autoridades suizas detuvieron al asesino, un marroquí de 22 años con antecedentes por violación. Su condena fue acompañada de la obligación de abandonar el territorio francés, por lo que estuvo internado en un centro de retención administrativa. Debido al retraso en la expulsión y a su buena conducta durante una única semana, el juez dejó en libertad al delincuente, que no respetó su arresto domiciliario. Más tarde se supo que esta persona había entrado de manera ilegal por España. Ahora Francia está en pie. Un ciudadano común no entiende por qué en su país los inmigrantes a la espera de expulsión solo pueden ser retenidos en el centro durante 80 días. Tampoco entiende por qué París no tiene la fuerza diplomática para exigir una respuesta rápida de Rabat. Durante todo el fin de semana han tenido lugar manifestaciones por todo el país para que el caso de Philippine no caiga en el olvido. Además de rendir homenaje a esta chica de 19 años, están especialmente centrados en denunciar las causas de la tragedia. Las expulsiones realmente ejecutadas durante el mandato de Emmanuel Macron han pasado de un 12% en 2017 a apenas un 7% en 2022. Y precisamente por eso que el presidente hable de conmoción y de que hay que proteger más a los franceses significa muy poco para el ciudadano de a pie. Pero mientras una parte del país llora la muerte de Philippine, la izquierda rechaza los homenajes a la joven. Dice que el asesino habría sido igual de peligroso en cualquier otro lado. Y hay quien arranca carteles con la cara de Philippine e incluso boicotea los minutos de silencio. La lista de inmigrantes con órdenes de expulsión que cometen este tipo de atrocidades en Francia es muy larga. Le sonará el caso de Lola, por ejemplo, una niña de 12 años que apareció en una maleta en París, o el de Alexandra y su hija, arrolladas por un vehículo conducido por 3 armenios que también tenían que haber salido del territorio. 7 de cada 10 violaciones en París son cometidas por inmigrantes irregulares. Las noticias sobre ancianas violadas o niñas descuartizadas son prácticamente el pan de cada día. Sin embargo, la izquierda insiste en que se trata únicamente de un discurso racista que no debería señalar el único elemento común en todos los casos, ni más ni menos que el origen del delincuente. Y esto es una realidad. En Francia, hace muchísimos años, esto ocurría. Y además era muy divertido. O sea, todo este asunto de Jovenlandia, donde aparece, es en Francia. Tú leías una información que ponía un jeune, y está claro, un africano. Y siempre ocurría así. Claro, la afluencia de inmigración ilegal durante el periodo Macron solo es comparable a la afluencia de inmigración ilegal en la época Sánchez en España, que prácticamente se ha duplicado. Y los efectos sobre la vida normal de la gente son brutales. Son brutales como este asunto, cuando además tienes la circunstancia lacerante de que se trata de gente a la que la justicia ha ordenado expulsar y nadie se ha ocupado de ejecutar la expulsión. Así que empiezan a acumularse las preguntas. Una es, ¿por qué? Y otra es, ¿por qué carajo ha entrado? Claro, ¿por qué lo tenemos aquí? Y sobre este punto yo quiero rescatar lo que el otro día dijo, bajo los auspicios de Jorge Buxade en el Parlamento Europeo, Fabrice Leggeri, que me parece que es un testimonio extremadamente importante para que todo el mundo lo vea y lo difunda. Fabrice Leggeri fue director de Frontex, es decir, la agencia de la Unión Europea para el control de fronteras. Control de fronteras. Y Leggeri cuenta las instrucciones políticas que tenía por parte de la Comisión. De hecho, Leggeri dimitió. Ahora es diputado, eurodiputado de Patriotas por Europa. ¿Y sabe usted por qué terminó dimitiendo Leggeri? Escúcheme. La comisaria européenne chargée des questions migratoires et des affaires. La comisaria europea responsable de gestión migratoria y asuntos internos me dijo, en octubre de 2019, hace ya 5 años, cuando yo era director de Frontex, tu misión como guardia de fronteras y la misión del cuerpo fronterizo es dar la bienvenida a los inmigrantes. Frontières, c'est d'accueillir les migrants.
Me lo dijo en inglés. Tu trabajo es acoger a los inmigrantes. Et elle a rajouté: Añadió que Europa era un continente que seguía envejeciendo y que por ello había evolucionado. Ella me amenazó políticamente diciendo: te guste o no, los inmigrantes deben ser acogidos. Este es el papel de los guardias de frontera. Hay una mentira, hay una ideología. Este es el significado de nuestra lucha política. Es que es para ponerlo en bucle y repetirlo, ¿eh? Es para ponerlo en bucle y repetirlo. Es que las instrucciones políticas expresas de la Comisión Europea era abre la puerta y que entren todos. Y luego se lo cuentas a la madre de Filipín. En fin, Marcelo. La izquierda, esta izquierda actual de Europa, sufre lo que una vez analizaste muy bien vos. Sufre de endofobia. ¿Sí? Odia, se entiende a su propio pueblo, odia su propia cultura, odia sus propias raíces. Eso es la izquierda hoy. Una izquierda que odia a su pueblo, odia todo lo que su pueblo representa y siente. Tienen endofobia, el odio se entiende a su propio ser. Y por eso no es casualidad que hagan esto. Se regocijan de esto. Cuando yo vi esta imagen me pareció terrible. Es decir, arrancando se entiende la imagen de esa chica que ha sido violada y asesinada. Pero ¿en qué cabeza cabe si no es un odio contra sí mismo? ¿Está? Contra todo lo que es su nación, su patria, su lengua, su cultura, su religión. ¿Está? Están enfermos. Y son estos enfermos los que gobiernan, se entiende, Europa. Bueno, entonces esto termina en un suicidio, ¿no? Esto termina en un suicidio. ¿Te acordás que hubo una profetisa francesa, Julie Marie Jainy, que dijo por 1890, cuando nadie lo esperaba, París va a tener una guerra civil contra los moros en la misma París y en toda Francia? Y decían, contra los moros, pero decían, por Argelia. Dice, yo lo veo ahí. Y dice, los edificios donde se votaron las leyes contra Dios van a ser quemados y una tercera parte de los franceses van a morir. Cuando estén ya llorando y rezando a Dios, Él les enviará un rey de la sangre de San Luis. A mí no me extrañaría que a tal desmadre termine, como decimos, muy mal y a un desmadre de terror venga alguna restauración que no saben por dónde va a venir. Yo siempre digo, aunque todo parezca perdido, yo digo, los españoles tienen que amarse cada vez más a sí mismos. España es muy grande y creo que va a ser un baluarte de la restauración. Estoy plenamente seguro, a pesar de lo que vean que está mal. Y del pesimismo de Carlos Esteban. Por supuesto que sí, y además te digo lo siguiente. Mira, en la historia, la cantidad de veces que nos ha sorprendido, el muro de Berlín no pensamos que iba a caer. En 1988 había un informe de la CIA que decía la Unión Soviética no se cae más. Se cayó como un castillo de naipes. Yo siempre digo, mira, Dios juega mejor que Messi. Nos va a sorprender con un gol de arco a arco. Disculpe la alusión futbolística, pero después que le ganamos a la selección africana de Francia, estamos agrandados. Yo creo que vamos a tener una sorpresa histórica que no la estamos esperando y que no la estamos viendo. Bueno. Carlos, Pedro. No, pues a mí lo que me... El arco alto. La inmigración es una cosa... la inmigración, vamos, lo que estamos llamando aquí inmigración. Que no es inmigración, efectivamente. Bien, es un tema ¿Se que... puede llamar invasión o voy preso? Es una invasión directa. Voy preso. Invasión. Si son jóvenes, fuertes, sin mujeres y chicos, bueno, es una pero invasión. si es sin pegar un tiro. Bueno, X. Lo que me interesa en este caso es lo siguiente. Lo que más le va a costar, lo que más nos va a costar en este momento a todos nosotros y a todos los espectadores es entender una cosa que es importantísima, que es fundamental para entender todo lo demás, y es nuestros gobernantes nos odian. Nos odian, nos desprecian absolutamente. Es decir, la idea que nos sale de forma natural es esta gente que nos manda son unos imbéciles, son unos incompetentes, son unos idiotas, son unos ideólogos. Pero simplemente es que lo están haciendo mal, pero querrían hacerlo bien. No. Y eso es lo fundamental. Mirad, en este momento hay una horrible situación en Estados Unidos, en determinados estados de Estados Unidos, por el huracán Helene, ¿vale? La administración ha reaccionado horriblemente mal. Hay muchísima gente que está muriéndose de sed, de hambre, perdida. Bien. Tal como son los americanos, pues hay algún tipo con pasta, con dinero, que coge su helicóptero personal y lo utiliza para intentar rescatar a la gente que puede. Bien, le han amenazado con meterle en la cárcel, el gobierno.
¿Entendéis esto? Es decir, lo que indigna de lo de Filipín y de lo de tal, ya olvídate de la inmigración, olvídate de tal. Lo que indigna es sencillamente por qué, si yo hago cualquier cosa, por ejemplo, me quedo sin pagar 80 euros a Hacienda, me van a crujir, ¿eh? Y en cambio, este tipo que ha violado no sale mañana, en cuanto salga de la cárcel, inmediatamente al avión, directamente. No, y cuando tenemos asesinatos en España, o robos, o violaciones y tal, siempre encontramos una cantidad de antecedentes que es ya ridículo. Es decir, no es que este hombre ha robado o ha violado, no sé qué, 3, 4, 5 veces, pero 62. ¿Pero qué está pasando? Es decir, ¿nunca se va a castigar a esta gente? Eso es lo que creo que indigna a muchísima gente, que ya no tiene que ver solo con la inmigración, tiene que ver con una sociedad que ha dejado de funcionar para lo que a nosotros nos conviene y que funciona demasiado bien para todo lo que nos perjudica. La cuestión, si yo digo la palabra a Pedro, es muy interesante. Llevamos varios días haciendo además esta precisión, que empezó aquí, en el Gato de los Viernes, sobre que seguramente va a haber que dejar de utilizar el término inmigración, porque vamos, este es un concepto de carácter socioeconómico que responde a una realidad concreta, y esto que vemos ahora no tiene nada que ver. O sea, no es gente que baje de un sitio a otro para buscarse la vida, para trabajar, y un millón de italianos en Argentina a principios del siglo XX, por ejemplo, ese tipo de cosas. No, o sea, esto es otra cosa. Hay un concepto alemán que es Volkswanderung, que es algo así como un movimiento de pueblo. Me parece que esto es básicamente ante lo que estamos. Pero bueno, esto solo es una nota así pedante al margen, para no perder el nivel del programa. Bueno, siguiendo lo que decía Carlos, de que ya estamos viendo que los gobernantes gobiernan contra nosotros, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta lista de preguntas que aquí se han expuesto es: ¿por qué hay todavía millones de ciudadanos que siguen votando a estos mismos gobernantes? Se llamen Macron, se llamen Kamala o se llamen Por lo Sánchez. que te decía antes, porque yo creo que nos sale natural pensar, esta gente ha llegado aquí y quiere, bueno, servirnos de alguna manera. Y entonces pueden hacerlo muy mal, pueden hacerlo con mucho egoísmo, pueden hacer lo que... Pero bueno, siempre el, ¡ay, qué mal! Esto no ha salido. Y no es así. Es que realmente no les importamos absolutamente nada. Bueno, pero ¿cuánto tiempo lleva Macron gobernando? ¿Cuánto tiempo lleva Macron como presidente? Un momento, Patricio. 7 años. Bueno, todo lo que está pasando en Francia, de este desbordamiento de la supuesta inmigración, el empobrecimiento del país, el voy a joder a los no vacunados, tal, es visible, es inocultable. Bueno, el partido de Macron ha tenido en las legislativas casi 7 millones de votos. Hay 7 millones de personas en Francia a las que les gusta que un tío, que encima es como es Macron, sea su chulo, el que les trata palos. No sé, eso yo remito, entiendo lo que quieres decir, Pedro, pero no es porque le guste que traten a palos. O sea, hay una cosa que se llama burbuja narrativa. Remito a mi artículo de Gaceta de hace 2 semanas. Tú has creado, gracias a los medios de comunicación, una atmósfera donde has convencido a la gente de que estar en el campo que está provocando el caos es, sin embargo, el campo del bien, hasta el punto de que no ves o prefieres no ver el caos que tienes alrededor. Pinchar esas burbujas narrativas es el principal objetivo de la batalla cultural. En España es evidente. Porque hay medios de comunicación que hacen cretinas a la gente, medio de cretinización. Bueno, sí, los medios de comunicación subordinan ideológica y culturalmente a la gente. Esa es su función. Este programa, este canal es una excepción dentro de una gran masa de medios de comunicación dedicado a hacer cretinos a la gente, a subordinarlas ideológica y culturalmente, a ocultarle la verdad. Y después hay un sector, ¿verdad?, de ese sector cretinizado, ¿verdad?, que, como en los Estados Unidos, le llaman a los que reaccionan, son casi siempre universitarios, progre, Foucault, Derrida, toda esa cosa en la cabeza, que le llaman a los otros basura blanca. Sí, le llaman basura blanca. White trash. Ya tiene usted la basura blanca de candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Que el mundo está cambiando y para bien. Que un tercio de los votantes demócratas piensa que debería haberlo matado.
Eso no había pasado nunca antes. Eso no había pasado nunca, efectivamente. No, nada, esto es una cosa... Bueno, sí que había pasado. Había pasado, por ejemplo, en España en 1930. Bueno, ya. ¿Entiendes? Y así acabamos. O sea, se suponía que el mundo de la posguerra había resuelto muchos problemas, pues no, los hemos reabierto. Hay que irse a la publicidad para abordar el último tramo. Y en el último tramo tenemos varias opciones. Ahora yo voy a hacer una cosa, voy a sacar las cartas y voy a repartir. Y luego una mano inocente aquí no hay, porque ninguno sois una mano inocente, me cago en la mar. Bueno, a Raquel le pregunto luego el tema que vamos a tocar para cerrar el programa. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en recta final de este Gato al Agua de viernes, que no queremos cerrar la semana sin recordar un dato escalofriante, que, oye, yo sé que hay gente que pone la tele para que le cuenten cosas agradables e irse a la cama con una sonrisa. Bueno, yo quiero que usted se vaya a la cama con una sonrisa, pero no una sonrisa de imbécil, sino que a usted no le sale, ya lo sé. Pero hay que contar lo que hay. Aquí estamos para eso. Y uno de los datos que con más crudeza reflejan lo que es hoy la sociedad española son los datos que hemos conocido vía Instituto Nacional de Estadística sobre las cifras de aborto en España en este año pasado. O sea, se ha abortado más que nunca. En España se ha abortado ahora más que nunca, más que jamás en la historia. De hecho, el número de abortos representa más del 30% del número de nacimientos, para que usted se haga una idea. O sea, es una auténtica sangría. Pero esto hay que contarlo, digo yo. Vamos a verlo. El Ministerio de Sanidad ha sacado a la luz la tasa de abortos del año 2023. La tendencia en los últimos años es ascendente. Cada vez mueren más no nacidos. En 2014 se produjeron 94.796 abortos, en 2022 98.316 y en 2023 la cifra ha aumentado hasta los 103.097, un 8,7% más que hace casi 10 años y un 4,8% comparado con 2022. En España hubo 12,22 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, superando tasas de años anteriores. Por comunidades autónomas, la mayor tasa se encuentra en Cataluña con 14,92 por cada 1.000 mujeres, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid, con una tasa de 13,92. En contraste, Aragón registra la tasa más baja, con 8,4 por cada 1.000 mujeres. La incidencia ha aumentado en todos los grupos de edad. En menores de 20 años se registraron 10.395 abortos, un 4,78% más que el año anterior. Esto en parte es culpa de la impositiva, doctrinal e ideológica educación sexual y reproductiva que desde Sanidad se lidera, al igual que la facilidad de acceso a métodos anticonceptivos. El 69,77% del total de las intervenciones se realizaron mediante el método quirúrgico, aunque el farmacológico ya es mayoritario en algunas comunidades. Este tipo de intervención se realiza mediante la administración combinada de fármacos, pero poco se habla de los efectos secundarios que puede provocar en las mujeres este tipo de intervenciones. El número de centros que han notificado abortos aumenta a 230, frente a los 222 del año anterior. Principalmente se encuentran en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y más del 80% del total se produjeron en centros extrahospitalarios de carácter privado, y para un 21,8% de las mujeres no era su primer aborto, y el 93,94% de todos se realizaron a petición de la mujer. La cultura de la muerte impregnada en la sociedad, unida a la falta de recursos y promoción de natalidad, el abandono de la maternidad, la ausencia y perturbación de la moralidad y el querer deshacer la familia tradicional, hacen que cada año aumenten el número de abortos. En España se gasta el doble en ayudas para que no nazcan niños que en ayudas para las mujeres embarazadas. Y este último dato es muy importante, porque aunque no sea una cuestión de dinero, sí que indica con claridad, como lo que decía Leggeri en el caso de la inmigración, cuál es el objetivo político. Claro, si un Estado gasta más dinero en que no nazcan niños que en que nazcan, es que el objetivo político de ese Estado es que no nazcan niños. Que desaparezca la comunidad, por lo menos la comunidad, el etnos. Sí. En fin, Marcelo, Patricia. Yo quiero que los que nos están escuchando ahora reflexionen una cosa. Cuando los nazis ocupaban un país, imponían el aborto y lo hacían que fuese gratuito. En Alemania estaba prohibido. Cuando ocupaban un país, lo fomentaban. Cuando la Alemania ocupaba un país, cuando la Alemania nazi ocupaba un país, fomentaba el aborto. El señor Rockefeller fue el primero después de la Segunda Guerra Mundial en fomentar el aborto. Él y toda la oligarquía financiera mundial. Y yo pregunto, lo que es bueno para los buitres del mundo no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Efectivamente. Eso es que yo quiero que la gente reflexione. Lo que es bueno para, y predican los buitres del mundo, los vampiros del mundo, no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Patricia.
Le pido a los españoles que vuelvan a recuperar ánimo, amor a sí mismos y amor a sus hijos. Esto es totalmente contrario al espíritu español. Si quieren tener una España grande, tienen que volver a tener hijos. Y la verdad que una persona que mata a su hijo en su vientre está haciendo el crimen más horrible, más abyecto que pueda hacer. Es un crimen contra Dios, contra la humanidad, contra sí mismos y contra la patria. Y si no quieren tener inmigrantes para que le paguen las jubilaciones, tengan sus propios hijos. Eso es lo mejor, porque ahí van a tener una vida mucho más fructífera. Y llegar a grande con hijos es mucho más feliz que llegar a grande solo por haberlos matado. Pedro, Carlos. Bueno, de los datos más estremecedores de esta encuesta es que hay más de 11.000 abortos cometidos por mujeres que ya habían perpetrado 3 o más abortos. Sí, antes. y eso, por cierto, es lo que ha hecho sospechar a mucha gente que en realidad son mujeres que ponen su nombre para que otras aborten. Pero es que nos dijeron en su momento, cuando el PSOE legalizó el aborto en España en los años 80, que tenía que ser algo excepcional. Bueno, y estamos viendo que para algunas se está convirtiendo en una costumbre. Y esto, y también hay que decirlo, tiene consecuencias para toda la sociedad. Todos los licenciados en biología, en geología, en filosofía, en historia, en química, se van a quedar sin la única salida que tienen, que es dar clase en los colegios. Hace unos meses se quejaba el propietario de Leche Pascual de que estaba disminuyendo el consumo de leche precisamente por la caída de la natalidad. Esto afecta a autoescuelas, a colegios, a la venta de ropa, afecta a toda la sociedad, pero parece que algunos creen que van a ser los últimos de la fiesta y que van a poder ir disfrutando hasta que se acabe la juerga. Bueno, pues va a ser un final de fiesta muy triste viviendo en asilos con... No te preocupes, la espada... Para eso está la eutanasia. La última palabra la tiene Carlos Esteban. Nos queda que 2 minutos de programa. Acabamos como empezábamos, con la Sheinbaum pidiendo perdón, pues nosotros España no quiere pedir perdón, pero en cambio sí que acoge los ritos aztecas. Ah, mira qué bien tirado, efectivamente. Lo que pasa es que los aztecas sacrificaban a los otros pueblos. A los suyos, cuando no había... Pues, no, claro. Esto es infinitamente más cruel y es la madre la que lo decide. Pero es un tema... Es peor que los aztecas. El holocausto azteca contra el holocausto que se provoca con la muerte del más inocente de todos los inocentes, porque no tiene culpa de nada, y tiene corazoncito, y tiene uña, y tiene pelito, es mucho más terrible que lo que hacían los aztecas. Hay que pedirle perdón a los aztecas. Yo voy a pedirle perdón a los aztecas ahora por haberlo atacado tanto, porque cuando vi estas cifras me quedé frío. Señores, quedan 2 minutos y medio de programa y hay que reservarlos para 2 cosas muy importantes. Una, recordar el ciclo que comienza Marcelo Gullo, clases magistrales online. Bueno, esa también, mira, esto va a ser el fin de semana que viene. Cartelito. Este es el que viene. Esto es el fin de semana, no que Marcelo y Patricio con otra gente muy conspicua estarán en Gibraltar. Esto va a ser el fin de semana que viene en Cartagena, que también estaréis vosotros 2 y un servidor. ¿Vale? Pero esto ya lo contaremos. Y luego el ciclo de Marcelo. El ciclo de Marcelo, lo tenemos, Raquel, el ciclo de Marcelo en Ulis. Estaba al principio de la escaleta, que es donde ha aparecido, porque comienza el ciclo de clases magistrales sobre lo esencial, sobre el concepto fundamental de su pensamiento, que es la teoría de la insubordinación fundante. Y van a ser unas clases online, a las que usted se va a poder apuntar entrando en el link que enseguida aparecerá en pantalla, pero que ya le digo yo que es ulhis.com, o sea, ulis.com, ahí estamos. Y nada, empieza el 9 de octubre, así que apuntarse. Los espero a todos. A todos. Además, se puede apuntar lo mismo al bloque entero, con vía académica, presentando su trabajo, que corregirá el propio Marcelo, o directamente asistir como oyente, que se diría. Así es. Así que esto va a ser a partir de ya, del 9 de octubre. Patricio Alonso, muchísimas gracias. Les recuerdo, es este fin de semana en Gibraltar. La semana que viene hablaremos con alguien del protocolo de Santa Pola para contarnos. Es que no quiero dar muchas pistas por si vienen los ingleses, pero básicamente de lo que se trata es de acudir allí a reivindicar que Gibraltar es español. Y empiece usted a flipar con la gente que va a estar allí hablando.
Un servidor tenía que haber estado, pero por razones familiares no va a ser imposible. Pero bueno, estará Marcelo, estará Patricio, estará Armisilla, estará Pedro Baños, estarán un montón de gente allí en... Luego Gibraltar español y Malvinas argentinas. Bueno, claro, sí, evidentemente aquí hay que barrer para casa, ya que vais. La semana que viene lo contaremos el lunes, después de los actos allí en el campo de Gibraltar. Y el fin de semana que viene en Cartagena, que es que no paramos, ya digo, es la gran noticia, el gran acontecimiento de los últimos 20 años en la cultura española. El pueblo español decide reapropiarse de su auténtica identidad. Va lento, va trabajando, pero va seguro. Don Pedro Fernández Barbadillo, Patricio Lons, Carlos Esteban, Marcelo Gullo, muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche con nosotros, y a ustedes, y al padrino y a la madrina y a todo el mundo, que descansen.